bajo la luz del eclipse, se revela una tierra devastada. Una larva que grita se prepara para atacar. El protagonista, con determinación, le grita de vuelta a la larva. La apuñala dentro de su boca, golpeando puntos vitales con su daga. No se rinde en devorarlo y sigue intentando morderlo. Su fuerza casi se agota al sostener a la larva durante tanto tiempo, pero fue suficiente para que finalmente muriera, permitiéndole descansar los brazos, jadeando, mientras limpia su rostro de la sangre de la criatura. Aliviado por haber usado finalmente su poder, un colega lo llama. Poderosas criaturas gigantes y valientes guerreros se enfrentan en este terrible campo de batalla, esperando la escasa fuerza que vimos antes. Los dos se quejan de que el protagonista no está haciendo su trabajo como cargador de equipaje. Él se disculpa con ellos por haberse distraído intentando sobrevivir. Ellos simplemente lo ignoran, dejándolo solo para recolectar los restos de los cadáveres. Se queda solo con sus sentimientos vacíos. Este mundo cambió después de que se descubriera el abismo. Un abismo que es otra dimensión donde los monstruos que una vez vivieron solo en la fantasía humana existen en la realidad. Tras el descubrimiento del vacío, los humanos comenzaron a despertar poderes y, con estos poderes, matan a estas nuevas criaturas y exploran el abismo. El notorio estándar para juzgar a una persona ya no es su personalidad o esfuerzo, sino su rango de despertar. Los más fuertes enfrentan horribles criaturas, mientras que los más débiles trabajan como esclavos de los más fuertes. Sin embargo, el protagonista no es uno de estos poderosos despiertos, sino un simple cargador sin despertar que lleva equipaje. Llama a los demás después de terminar de recolectar todo el botín, pero su asombro al darse la vuelta lo deja sin palabras. Todos los demás en esta tierra desolada habían muerto, mientras él era el único sobreviviente. Los despiertos no daban señales de vida, yacían en el suelo. Ni siquiera tuvo la oportunidad de terminar su pregunta. Una sola voz declara que es el último en quedar. Un ser gigante aparece detrás de él, mirándolo con desdén. Este infame ser es Asmodeus, el monstruo de rango SSS. En un ataque desesperado, intenta golpear con su arma. En respuesta, Asmodeus simplemente levanta las manos hacia él, ejercitando un poco de fuerza para hacer que su brazo explote. Cae al suelo por el dolor de su brazo desgarrado. Sin embargo, a pesar de todo este dolor, intenta levantarse nuevamente. Pero la criatura usa su energía en su cabeza en ese mismo momento. Sin entender nada, el protagonista solo tiene preguntas sobre cómo murió. Sus recuerdos pasan ante sus ojos, viendo a sus padres muertos, las cosas que recibió en la escuela y su vida siendo ignorado como un don nadie. Mientras la energía del monstruo invade su cuerpo, solo maldice su vida por terminar como un simple maldito perdedor. En sus últimos momentos, solo deseaba despertar sus poderes. Estos últimos momentos de energía cósmica declaran que se cumplieron las condiciones para su despertar. Un ser completamente blanco surge del cosmos, mirando hacia abajo al protagonista. Él cuestiona lo que está sucediendo. El ser cósmico no responde y solo observa. Se da la vuelta para mirar, seguro de que había muerto hace unos momentos. Se ve a sí mismo y Asmodeus congelados en el tiempo. El ser cósmico finalmente habla, cuestionando si no tenía preguntas sobre cómo se detuvo el tiempo. El protagonista pregunta quién es. La única respuesta que recibe es que otros lo llaman rey, pero que no es importante saber su nombre. El rey dice que le otorgará su autoridad. Mientras tanto, el protagonista está demasiado inmerso en dudas para comprender completamente la situación. El rey dice que no es bueno ser tan desconfiado. Lo eligió porque admiraba su tenacidad y voluntad. Apunta su mano para entregarle sus poderes. Dice que si el protagonista espera pacientemente durante una hora, las respuestas a sus preguntas aparecerán, pero hasta entonces, no sabrá nada. Una absurda masa de poder cae sobre el protagonista, y la visión del lugar se vuelve borrosa. Mientras abre los ojos lentamente, otras voces le hablan. La primera vista al abrir los ojos es de un tipo dándole una bofetada. Él está atónito por lo que ve. Los matones se preparan para golpearlo de nuevo. Se ríen mientras el protagonista recibe varias bofetadas en la cara, pero su mente está en otra parte, o mejor dicho, definitivamente estaba en el abismo momentos antes de abrir los ojos. No le importan las bofetadas que recibe y solo se concentra en intentar entender la situación. Cuando la palabra autoridad viene a su mente, es cuando empieza a ver cosas extrañas. En su visión, aparece una ventana de atributos. Observa que su edad está marcada como 19 años, lo que significa que retrocedió 16 años en el tiempo. Comienza a reír de alegría incluso mientras recibe bofetadas sin parar. Su risa fuerte hace que el matón deje de golpearlo, hasta que lo suelta al suelo, pensando que se había vuelto loco. El matón grita, pero no nota el golpe que viene hacia él. El golpe incluso hace que sangre salga de su boca. Los compañeros están sorprendidos por ver a su amigo volar con un solo golpe. Mientras tanto, el protagonista reía más al darse cuenta de que había adquirido el poder que tanto deseaba, el despertar. En la azotea de la escuela, la situación era implacable. Limpió sus heridas mientras se preparaba para lo peor. Los dos usaron sus poderes y cargaron contra el protagonista llamado Kim Tae-yun. Él esquivó el ataque y se preparó con el puño cerrado. Un gancho de izquierda fue lanzado al mentón del oponente. En un instante, el otro
otro chico recibió una patada en el estómago. Kim Tae-yun había hecho todo lo posible en su vida anterior, desde entrenamiento físico hasta investigar toda la información disponible sobre el abismo y las habilidades. Por lo tanto, no había forma de que dos adolescentes como sus agresores tuvieran la más mínima oportunidad de derrotarlo en una pelea. Con solo un puñetazo y 2 patadas, fue suficiente para derribarlos nuevamente. Pero incluso la técnica perfecta necesita el físico perfecto para acompañar sus movimientos. El primer matón que cayó al suelo se levantó y usó sus poderes. Su cuerpo se llenó de una piel de piedra, una habilidad que fortalece el cuerpo con piedras que emergen de él. Envió su puño de piedra hacia adelante, pero Kim Tae-yun se agachó, esquivando el golpe. Otro puñetazo rápido fue enviado hacia su derecha, evitado por poco. El matón saltó alto con ambas manos listas para golpear con fuerza. Todo el suelo se rompió, levantando una nube de polvo. Pensó que había terminado la pelea, pero, viniendo desde atrás, estaba Kim Tae-yun. Reaccionó al sentir su presencia, pero no fue suficiente para evitar recibir un puñetazo en la cara. La sangre salpicó nuevamente cuando el golpe aterrizó, pero la sangre no era del matón, ya que se había protegido con sus piedras, y la sangre provenía del puño que lo golpeó. Cuando Kim Tae-yun se dio cuenta de que había lastimado su propia mano, otro puño de piedra fue utilizado, dándole poco tiempo para reaccionar. Apenas se defendió y fue lanzado por la fuerza del impacto. Se estrelló contra los edificios, evitando que fuera arrojado fuera de la azotea. Estaba gravemente herido y rodeado de escombros. El matón caminó tranquilamente hacia él. Habló sobre conocer sus propios límites, y le preguntó si iba a huir como lo hizo antes. Pero incluso un día antes de tal situación, no sentía miedo y recordaba la información que conocía. Todas las habilidades tienen su propio rango, comenzando desde F, el más bajo, hasta S, el dominio de los llamados monstruos. La única habilidad que tenía era una habilidad desconocida de la que nadie había oído hablar, y aún estaba clasificada como F. El matón se sorprendió al ver a Kim Tae-yun levantarse. Se puso de pie acompañado de un aura carmesí, y aunque la habilidad de su oponente era más fuerte, no sentía que perdería esta pelea. El aura comenzó a irradiar ferozmente por todo su cuerpo. Estaba atónito al ver que su objetivo había despertado un poder inmenso. Kim Tae-yun sintió que su magia se movía de acuerdo con su voluntad y vio que el aura provenía del poder de la depredación. El matón se fortaleció más con su piel de piedra y cargó contra él. Él simplemente levantó la mano rápidamente con su aura aún activa. En el momento de la colisión, activó su habilidad de depredación. El matón no sabía qué estaba pasando, mientras aumentaba la intensidad de su poder más y más. En el movimiento de cerrar sus manos, el poder fue anulado, y las piedras brotaron de su cuerpo. Los estudiantes actuaron normalmente sin notar nada, pero de repente, una explosión de fuerza se formó detrás de ellos. El polvo se asentó gradualmente. Kim Tae-yun estaba de pie mientras el otro adolescente caía inconsciente al suelo. Se encontró en una posición sobre el oponente caído. Una voz en su cabeza dijo que la depredación estaba completa y que, como resultado, su poder había subido de rango F a rango E. Las manos de Kim Tae-yun comenzaron a petrificarse, mostrando que una nueva habilidad había sido registrada. La piel de piedra fue tomada por él, y todo su puño se convirtió en una roca sólida. Cuando de repente la escena cambió a la enfermería de la escuela. La enfermera estaba boquiabierta al ver a 3 jóvenes heridos siendo llevados por otro. Kim Tae-yun saludó a la enfermera, tratando de disimular. Ella gritó confundida por la situación. Los 3 chicos fueron colocados en las camas de la enfermería. La enfermera usó sus habilidades curativas para tratar sus heridas. Intentó cuestionar cómo todos se habían lastimado, y él mintió, diciendo que cayeron por las escaleras. Después de curarse en la enfermería, salió de la escuela y caminó hacia su casa, sumido en pensamientos después de la batalla de hoy. Sus pensamientos eran sobre su habilidad de depredación. En su vida pasada, entrenó toda su vida para aumentar el rango de la habilidad, pero hoy, en una sola pelea, logró aumentar su rango. Una habilidad de rango F que puede superar la fuerza de un rango C y también robar otras habilidades de oponentes derrotados. Estaba lleno de preguntas sobre por qué ese rey le dio esta habilidad y por qué regresó al pasado. Incluso con innumerables incógnitas, pensó que solo había una cosa que hacer ahora, y era aprender más sobre la depredación. Finalmente, llegó a su casa. Miró nostálgicamente su hogar, ya que hacía años en sus recuerdos desde la última vez que regresó. Recordó que cuando sus padres murieron, empezó a vivir con sus tíos. Una sonrisa apareció en su rostro. Entró a la casa pensando si debería buscar más información antes de que su tío llegara más tarde. Llegó a la sala y vio a 3 hombres desconocidos y a su primo. Preguntó por qué no estaba en la escuela, pero luego sus ojos se abrieron al darse cuenta de algo. La caja que su primo estaba abriendo estaba llena de dinero, y los recuerdos de su vida pasada regresaron. Recordó cómo su primo quería estar con los delincuentes y robó todo el dinero de la casa, causando un gran problema. Los matones preguntaron quién era él. Wang Hae-yong respondió que era su primo. El matón rubio amenazó a Kim Tae-yun para que no se metiera en sus problemas. Puso su mano en su cabeza como una forma de mostrar superioridad, pero no mostró ninguna señal de debilidad. Al contrario, estaba emocionado de tener la oportunidad de probar sus poderes. El rubio ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar al puñetazo que estaba a punto de recibir. Con un solo golpe, fue derribado por Kim Tae-yun. Casi perdió el conocimiento por el impacto contra el suelo. Wang Hae-yong y los demás estaban conmocionados por la situación
acción. Él levantó su mano, preparándose para activar sus poderes. El rubio puso sus brazos al frente para protegerse. Estaba asustado, esperando que algún poder de fuego saliera de su mano. Kim Tae-yun también estaba emocionado, pero la voz en su mente dijo que la habilidad de robar poderes estaba actualmente inaccesible. El rubio miró, preguntándose por qué no surgía ningún poder, mientras estaba sorprendido de que la depredación no se hubiera activado. Un golpe vino hacia él mientras estaba distraído. Había sido golpeado por el chico que estaba sujetando. Fue lanzado al suelo por la fuerza de ese golpe. El rubio ordenó a los otros dos que lo atacaran. Uno disparó su poder de atadura mientras el otro soplaba un aliento venenoso, y el rubio usó su habilidad de espinas. Los tres ataques se dirigieron hacia él. Kim Tae-yun se sorprendió por la velocidad de los ataques. Una presión estalló desde el segundo piso de la casa. Observaron el humo púrpura del veneno. El rubio se burló de Kim Tae-yun con sus palabras, pensando que habían ganado, pero luego notó algo en medio del humo. De nuevo el aura carmesí brilló, destacándose en el humo. La presencia de un depredador hambriento se estaba formando en Kim Tae-yun. Se quejó de que su habilidad aparecía y desaparecía cuando quería, en lugar de cuando lo ordenaba. Los tres delincuentes seguían conmocionados por la visión que estaban teniendo. Se lanzó hacia adelante con su puño cubierto de piedras y golpeó el rostro del rubio. Disfrutó del poder opresivo de su fuerte habilidad. Unos momentos después de ganar la pelea, miró satisfecho los cuerpos inconscientes de los delincuentes en el suelo. Descubrió que la ventana de atributos solo era visible para él. Detallaba sus habilidades, pero no se informaba todo. La información no mencionada eran las condiciones de activación de la habilidad de depredación. Además de eso, el efecto pasivo de anular otras habilidades tampoco se mencionaba en la ventana de atributos. Continuó pensando y reflexionando sobre otras ideas en su mente, pero dejó esas ideas de lado por el momento. Vio a su primo arrodillado en el suelo, disculpándose. Wang Hae-yoon dijo que estaba reflexionando sobre sus acciones imprudentes después de ver un lado impresionante de él. También dijo que sería su subordinado y seguiría cualquier orden que le diera. Mientras el joven hablaba, Kim Tae-yun pensó en qué hacer con el otro incidente que sucedió hoy. Dijo que perdonaba a su primo, y él se levantó como un zorro. Pero a cambio del perdón, tenía que acompañarlo a hacer algo. En una estación de tren abandonada, había señales de advertencia colocadas frente a la entrada principal. Los tres agentes miraban atónitos algo frente a ellos. Un portal estaba a punto de sufrir una ruptura. La ruptura de portal es un fenómeno donde los monstruos del abismo abren un camino hacia la realidad, y si no se controla, puede llevar a algo peor que un desastre natural. El agente dijo que la última ruptura de portal ocurrió hace 10 años y que los monstruos de este portal se estaban propagando demasiado rápido. El asistente preguntó si debían comenzar a evacuar el vecindario, pero recibió una respuesta negativa del supervisor cuya habilidad se llamaba Barrera, y su rango era B. Según sus estándares de medición, este portal era de rango C, por lo que el monstruo más fuerte de este portal también era C. Mientras el agente presumía de su superpoder, los monstruos forzaron su camino a través de la barrera y lograron romperla. El líder reaccionó rápidamente ante los monstruos detrás de él. Con una patada, cortó la cabeza de un monstruo cíclope. Dice que, como despertados de rango B, son más que suficientes para enfrentar el peligro de ese portal. Wang Hae-yoon corre tras su primo, cuestionando si el grupo de agentes mencionado antes estará bien, ya que son bastante fuertes. Continúa enfatizando lo que ya se ha dicho mientras corren hacia la estación de tren. Kim Tae-yun responde que, aunque el maná inicial del portal es de rango C y el personal de control es de rango B, no tendrán problemas con oponentes de rango C. Wang Hae-yoon se queja de que eso es exactamente de lo que estaba hablando, pero Kim Tae-yun dice que eso sería cierto si el portal realmente fuera de rango C, sorprendiendo a su primo. El área alrededor del portal estaba llena de monstruos muertos. El líder del grupo analizó los cuerpos, preguntándose cómo esos monstruos de rango C rompieron su barrera de rango B. Se da la vuelta para mirar nuevamente el portal, dándose cuenta de que el maná que fluye del portal es más fuerte de lo que había estimado. Entonces ven más criaturas saliendo del portal. Las criaturas tocan la barrera y ya comienzan a romperla. Los tres miran la escena sin palabras. Los monstruos rompen la barrera y desorientan a los tres con su demostración de poder. Salen fácilmente de la entrada del portal hacia las personas. Y el enorme monstruo que logró esta hazaña era un ogro gigante de rango A. El líder queda atónito al ver que el portal no es de rango C, sino de rango A, y una enorme explosión se desencadena en toda la estación. Wang Hae-yoon pregunta a su primo cómo sabía esa información. Kim Tae-yun no tenía forma de explicárselo, así que responde que provino de su intuición. Frente a los dos, una multitud de personas normales huía de los monstruos que los perseguían. La mujer al frente de la multitud dijo que corrieran porque era una ruptura de portal. Wang Hae-yoon miró perplejo al darse cuenta de que su primo había dicho la verdad, y Kim Tae-yun le dijo que hiciera lo que le había pedido antes. Le pregunta a su primo qué haría en esa situación. Él solo responde que se encargará de los monstruos él mismo y luego se reunirán más tarde. La ciudad vista de noche está iluminada por las luces de los edificios. Un hombre informa sobre la situación de la ruptura de portal y dice que no será posible enviar refuerzos debido a la falta de disponibilidad de los miembros. También agrega que la única solución a esta crisis sería un despertado de rango A. Entonces se da la vuelta para ver al hombre detrás de él, un despertado de rango A, y le pide su ayuda. Era apodado
espada lunática, Ai Chen Yun-so, quien dijo a todos que no se preocuparan porque él, el héroe, estaba llegando. Su mayor especialidad era el síndrome del octavo grado. Kim Tae-yun aplasta la cabeza de un monstruo, a otro lo golpea en la mandíbula, y al tercero le pega en el pecho. Todos los monstruos caen con sus combinaciones de ataques. Activa el poder de depredación, y todos los monstruos cerca de él son lanzados por la onda de poder. Kim Tae-yun observa la situación, satisfecho de haber descubierto algo nuevo. Descubre que la razón por la cual no se activa su habilidad se debe a la fatiga. Si el valor supera el 70%, ya no puede usarla. La mayoría de las habilidades usan maná como combustible, pero eso no es todo lo que debe preocuparse. La fatiga es tan importante como el maná. Aumenta si usa habilidades o realiza actividades físicas, y cuanto mayor sea, más disminuye el poder de la habilidad y su físico se vuelve pesado. Mientras Kim Tae-yun usa la depredación en los monstruos muertos, descubre que puede recuperar su maná sin gastarlo. Además de recuperar su fuerza, también aumenta el rango de sus habilidades. Descubre que cuanto más usa la depredación, más puede crecer. Sueña con alcanzar los altos rangos de rango S, SS o tal vez convertirse en el primer SSS. Termina eliminando a los monstruos en el área. Mira hacia atrás, sintiendo la presencia de alguien. Ve a otro despertado matando monstruos cerca de él, gritando que vengará las almas que ese monstruo mató. Se declara el guerrero de la justicia a Chen Yun-so. Kim Tae-yun no entendía las acciones de ese hombre. Con su espada de luz, contraataca al ogro que carga contra él. En un instante, su espada irradia luz. En varios cortes rápidos hechos a ese monstruo, Kim Tae-yun queda asombrado al ver la demostración de poder. Pronto se da cuenta de que ese hombre debe ser el despertado que resolvió la ruptura de portal antes de la regresión. Permanece admirándolo, y el otro se jacta, reforzando la imagen que Kim Tae-yun tenía de él. Comienza a cuestionar por qué estaba allí, ya que en la regresión el otro estaba luchando en otra ciudad. Entonces comienza a orar por las almas muertas que encontró en el camino. Antes de entender algo, la ventana de atributos informa la presencia de una habilidad. Se sobresalta por la visión que tuvo. Alguien se acerca por detrás y apuñala su corazón. Escupe sangre sin ver al hombre detrás de él, y el asesino se ríe por haber eliminado a su objetivo. La ciudad parecía destruida por la conmoción de los monstruos, y el ambiente se sentía silencioso en una tienda de ropa. Wang Haiyun observa a la enfermera acostada. Parecía estar en un sueño profundo. Prepara su mente y corazón frente a la enfermera mientras recuerda las palabras de Kim Tae-yun. Escucha que muchas personas morirán esa noche, y una de esas personas es la enfermera, sorprendiéndolo. Ella aparentemente estaba haciendo actividades relajantes en lugar de evacuar, lo que resultó en su muerte. Con la habilidad de sueño, pudo poner a la enfermera a descansar y llevarla a un lugar seguro. Kim Tae-yun prometió que se encargaría del resto. Se pregunta cómo su primo sabía todo esto. Entonces las piezas se conectan en su mente. Lo cuestiona, pero toda la evidencia apunta a eso. Cree que Kim Tae-yun despertó una habilidad para prever el futuro. No puede evitar exclamar lo increíble que es esto en su cabeza. Estaba seguro de que nada saldría mal según la predicción de su primo. Mira nervioso la escena frente a él. Parece que el otro logró escapar del alcance del asesino invisible. Presionando la herida para detener el sangrado, se pregunta quién lo atacó. El asesino se sorprende de que haya sobrevivido incluso después de golpear un punto vital, lo cual es de esperarse de un rango A. An Sang-do se emociona por el desafío. Las personas llaman villanos a los despertados que cometen crímenes, y el que está frente a ellos era un despertado de rango B. También era un maníaco conocido que iba matando personas durante la ruptura de portal. Pero Kim Tae-yun está seguro de que esos dos nunca se conocieron en su vida pasada. Se pregunta si fue por su culpa que las cosas fueron diferentes después de la regresión. Ai Chen Yun-so exclamó enfurecido al villano frente a él. Activa su espada de luz y carga hacia adelante. Pero el suelo hace un ruido extraño. Debajo de ellos, todavía había un monstruo que no había sido eliminado. El monstruo usa habilidades para atacar a los tres cerca de él. Ruge con frustración por la ira y el dolor. Los dos se sorprenden por la habilidad de regeneración del ogro mientras retroceden. La criatura carga su puño con mucho poder. Lo lanza, causando gran destrucción a su alrededor. El villano decide dejar que el monstruo se encargue de Ai Chen Yun-so. Mira hacia atrás para ver a la otra presa. Dice que no esperaba tener un espectador allí. Se emociona y apunta sus dagas hacia él. Kim Tae-yun se sorprende por la velocidad del villano. La daga estaba a centímetros de su cuerpo. Antes de que la daga pudiera perforar su piel, se defiende con su habilidad. Kim Tae-yun luego patea al villano para alejarlo. El villano se sorprende al darse cuenta de que el chico es un despertado. Kim Tae-yun revela que lo conoce, llamándolo un lunático por matar personas con su habilidad de sigilo. Dice que está feliz de haberlo encontrado finalmente. Los dos cruzan ataques, intercambiando golpes feroces. Kim Tae-yun balancea su brazo para golpear la cabeza del villano, pero este retrocede y bloquea con sus brazos de piedra. Con cada impacto, la daga del villano se daña más. Una vez más, los dos golpean simultáneamente. El villano elogia las habilidades de combate de Kim Tae-yun y dice que su habilidad es bastante efectiva para la defensa. Mientras discuten, Ai Chen Yun-so sigue luchando contra el ogro gigante. Llama la atención de Kim Tae-yun, anunciando que usará su habilidad. En un instante, el villano desaparece del campo de batalla. Kim Tae-yun se mantiene alerta, consciente del sigilo del oponente. Rápidamente se gira para defenderse de un ataque por detrás, pero
pero solo golpea aire. Luego el villano aparece de nuevo, y en el último segundo, Kim Tae-yun logra defenderse con su brazo, pero aún así es cortado. El ataque sorprendentemente atraviesa su capa de piedra. An Sang-do, el villano, dice que ha matado a muchas personas con habilidades similares. Se mueve tan rápido que deja imágenes residuales a su alrededor y ataca desde todas direcciones. El ridículo número de ataques hace que Kim Tae-yun retroceda. En el último ataque poderoso, An Sang-do perfora violentamente a Kim Tae-yun. Jadeando y cubierto de heridas, Kim Tae-yun se da cuenta de una debilidad en su habilidad que no había reconocido antes. Un choque muy fuerte aplastaría la piedra, y la parte aplastada sería reemplazada por otra de durabilidad inferior. An Sang-do había contado con esta debilidad desde el principio. A pesar de esto, Kim Tae-yun no pierde la esperanza de ganar. Se pregunta en voz alta si debería terminar la prueba que estaba haciendo. An Sang-do piensa que Kim Tae-yun se volvió loco después de ser golpeado tantas veces. Kim Tae-yun le pregunta al villano si sabe por qué quería tanto encontrarlo, confundiéndolo. La misma aura carmesí de siempre aparece. Kim Tae-yun revela que quería robar la habilidad de An Sang-do. La pesada atmósfera asusta ligeramente al villano, pero no tiene miedo. An Sang-do usa la misma táctica de crear imágenes residuales alrededor de Kim Tae-yun. Kim Tae-yun dice que encontró la debilidad en el sigilo del villano. Se dio cuenta de esto después de encontrarse con varios monstruos. Muchos monstruos escaparon de su visión, pero su habilidad siempre los atrapaba. No importa dónde se escondan o a dónde huyan, la depredación siempre los alcanza. El aura carmesí persigue a An Sang-do incluso cuando es invisible y lo destroza. El amanecer aparece una vez más. Ai Chen-yun-soo yace en el suelo, completamente exhausto tras el encuentro con el villano. Se da cuenta de que incluso un héroe de la justicia como él no puede escapar de la muerte. El ogro gigante todavía está frente a él. El monstruo lanza un poderoso puñetazo hacia adelante, apuntando al suelo donde está Ai Chen-yun-soo. El ogro espera que el polvo se asiente para ver la sangre, pero no encuentra nada de lo que esperaba. Kim Tae-yun se sorprende al ver lo desgastado que está el ogro. Había salvado a Ai Chen-yun-soo de la muerte en el último segundo. Más tarde, ese mismo día, la pareja abre la puerta y se sorprende. Ven a su hijo y a su sobrino regresando a casa. Lágrimas de alegría llenan sus ojos. Estaban muy preocupados de que los monstruos los hubieran matado, pero su hijo dice que no pasó nada. Luego dice que la casa estaba desordenada, como si alguien hubiera volteado todo, y nuevamente Wang Hae-yoon, nervioso, dice que no pasó nada. En el celular, el canal de noticias más reciente estaba encendido. Alertaba que la ruptura de Portal se había resuelto por completo esa mañana, pero considerando una posible ruptura posterior, las escuelas cerrarían durante una semana. Las noticias de los sobrevivientes aumentaron, utilizando al público. El equipo de limpieza enviado para encargarse del Portal estaba en el hospital siendo tratado. La enfermera de la escuela dijo que de repente despertó en otro lugar después de dormir, y en la entrevista con el único despertado presente en la escena, solo dijo que el héroe que salvó a esas personas no era él, sino otra persona desconocida. Sin embargo, no se encontró el cadáver del ogro gigante, y la identidad del villano que atacó la ciudad aún no ha sido descubierta. Las personas se dan cuenta de que las medidas preventivas de seguridad no fueron suficientes. Mientras ve las noticias, Kim Tae-yun se alegra de que su nombre no haya sido mencionado. Se detiene después de llegar a su destino final del paseo. Ahora tenía 3 habilidades, siendo la más reciente el sigilo. En su nivel actual, es muy difícil usar las 3, porque no tiene suficiente maná, y si usa demasiado, terminará cansándose rápidamente. Luego recuerda que la única solución para esto son las pociones. Las pociones son elixires creados para varios propósitos, como recuperar maná y fatiga, pero las pociones son muy caras, razón por la cual estaba caminando en esta área abandonada. Planeaba cazar, pero para cazar necesitaba una licencia legal para usar sus habilidades en público. Si no podía usar sus habilidades en público, entonces solo podía explorar mazmorras no descubiertas como la en la que estaba. Después de cruzar el estrecho pasillo, se encuentra con enormes criaturas artrópodos y arañas gigantes. Las criaturas humanoides mostraban suficiente inteligencia como para hablar y burlarse de él. Se da cuenta de que el poder de estas criaturas era comparable al rango B, pero tener solo unas pocas no era suficiente para que él subiera de nivel. Las hermanas araña perciben el insulto dirigido hacia ellas y comienzan a atacar. Llenan sus bocas de veneno, y luego lo disparan hacia él en un ataque combinado. Ya cantaban victoria tras el ataque combinado, pero la habilidad de depredación anula los efectos del veneno, dejándolo prácticamente ileso. Las 3 están sorprendidas porque, por primera vez, un humano resistió su veneno. Los gritos en ese ferrocarril abandonado eran intensos. La ventana de atributos mostró éxito al robar la habilidad de paralizar oponentes. El edificio de la Asociación de Jugadores de Corea era un enorme rascacielos. Una sala de reuniones estaba adecuadamente custodiada por 2 guardias. 3 personas estaban sentadas esperando en esa sala. La que estaba sentada en el medio era un nuevo gerente de recursos humanos de la asociación, Go Tae-wook, y las otras 2 eran los mejores jugadores de toda Corea. Jugador es la palabra para definir a un despertado legalmente autorizado para usar sus habilidades para explorar, limpiar mazmorras, y demás. Actualmente,
solo hay 5 mejores jugadores en la recién creada asociación de jugadores. Entre todas las guildas creadas, las 4 mejores eran los luchadores indivisibles, los artesanos alquimistas, los hechiceros magos y los vagabundos informantes. Y la agencia que controla estas 4 guildas y todos los demás jugadores era la asociación de jugadores. Frente a Gotaewok estaban el maestro de guilda de los vagabundos, Yua Yeon, y el presidente de la asociación de jugadores, Yip Hinui. Ambos eran jugadores de rango S. El presidente pregunta a Yua Yeon si descubrió algo sobre la guilda maligna. La guilda maligna es una organización criminal formada por los criminales más despiadados entre los villanos. Los miembros reconocidos de la guilda maligna siempre usan anillos dorados con 3 calaveras incrustadas en ellos. Ella entrega algunos papeles con los movimientos recientes de la guilda maligna y una lista de sus objetivos. Luego dice que sabe que esa no era la única razón por la que fue llamada. El presidente le pide inmediatamente su opinión sobre este caso. Ella, confundida, no entiende su pregunta. Él le pregunta cuándo realizó la prueba de jugador, y le responden que la hizo a los 19 años. Entonces ella comprende el significado de la pregunta. El presidente sonríe contemplativamente ante su astucia al notar que él sospechaba que un estudiante de secundaria enfrentó a un monstruo de rango A. En la cueva de las arañas, no quedaban monstruos vivos, solo Kim Tae-yun sentado sobre una pila de cadáveres. Entonces llama a una de las 4 principales guildas, los alquimistas. Pregunta si puede comprar pociones mientras está rodeado de cristales mágicos de todos los monstruos en la cueva. La orden de cierre escolar terminó, y los estudiantes regresaron a clases. Durante la semana, Kim Tae-yun realizó diversas actividades, desde entrenamiento físico hasta explorar otras mazmorras no descubiertas e incluso visitar la sede de la guilda de los alquimistas. En la sede, intercambió todas las piedras de maná por pociones y fue tratado como un cliente VIP. Además, aumentó todos sus atributos y fortaleció sus habilidades al rango C. Descansaba su rostro en su mano mientras los otros estudiantes lo observaban desde la distancia. Todos escucharon rumores de que venció a los matones y despertó sus poderes. Uno de los estudiantes pensó que el despertar de Kim Tae-yun era el más pequeño de todos, y un grupo de estudiantes se dirigió al aula donde estaba. Kim Tae-yun notó su llegada. Las sillas fueron tiradas al suelo, creando espacio. Los recién llegados se agruparon frente a él, y su líder puso los pies sobre la mesa. Su nombre era Lee Jung-gae, y era de rango S. Activó su aura de poder intimidante. Lee Jung-gae era el hijo del CEO del conglomerado Taesa Group, el grupo que patrocina la escuela. Era el jefe de todos los matones, abusando de su autoridad y siendo el principal culpable de acosar a Kim Tae-yun. Kim Tae-yun le preguntó por qué se llamaba a sí mismo amigo y le respondió mostrando su aura de poder. Uno de los matones detrás cuestionó su falta de respeto, pero Lee Jung-gae lo golpeó. El matón fue castigado por interrumpir la conversación. Kim Tae-yun no reaccionó ante la violencia frente a él. Entonces el líder comenzó a liberar su superpoder para intimidarlo por su falta de respeto. Kim Tae-yun estaba impresionado con el nivel de magia de un despertado de rango S. Discretamente, preparó su mano en su bolsillo, preguntándose cómo reaccionaría su depredación. Pero los dos fueron interrumpidos antes de enfrentarse. Lee Ma-yeon terminó la discusión y extinguió el fuego de Lee Jung-gae con sus habilidades de hielo, simplemente advirtiendo a Kim Tae-yun que no continuara la pelea. Lee Ma-yeon tenía apodos como presidenta de la clase, señorita de familia rica, hermanastra de Yua Yeon, despertada de rango S, entre muchos otros. Y tal vez ganaría más en el futuro. Su único problema era su personalidad inflexible. Frente a esto, enfrentó a Lee Jung-gae. Él le preguntó qué quería decir con detente, alegando que solo estaba hablando con su amigo. Ella le preguntó por qué golpeó en la cara a su amigo caído, lo que lo enfureció, y le dijo que se callara. Entonces ella respondió, diciéndole que se fuera, o usaría la fuerza, mientras Kim Tae-yun rogaba mentalmente que se detuvieran porque su intriga podría causar confusión en la clase. Los dos se miraron por última vez. Luego Lee Jung-gae decidió irse primero, pero activó sus poderes y se preparó para disparar una ráfaga de llamas hacia ella. Sin embargo, sonó la campana de la escuela, y todos se detuvieron para escuchar el anuncio. El club de difusión anunció que la asociación de jugadores realizaría una conferencia especial. Todos los estudiantes debían reunirse inmediatamente en el salón, y el anuncio se repitió, dejando a Lee Jung-gae sorprendido por la presencia de la asociación de jugadores en la escuela. Él cesó sus poderes y miró a Lee Ma-yeon y Kim Tae-yun. Ella estaba lista para reaccionar, y él solo se sentó allí, sin decir nada. Lee Jung-gae sonrió con emoción y salió del aula, diciendo qué suerte tenían, y esperó hasta que la puerta se cerró para bajar la guardia. Ella se giró para mirar a Kim Tae-yun, pero no lo encontró sentado en la silla, ya que estaba en la puerta saliendo del aula, y le preguntó si no escuchó el anuncio. Ella se giró nuevamente, confundida por perderlo de vista, y se preguntó en su mente si siempre había sido así antes. Todos se reunieron en el salón principal y se preguntaron de qué trataría la conferencia. El micrófono se encendió, y la voz de Gotaewok, subgerente de recursos humanos de la asociación, habló. Dijo que estaban allí por dos razones. La primera era la falta
falta de respuesta de la asociación a la ruptura de Portal y para proporcionar entrenamiento en seguridad. La segunda razón era informar sobre los cambios en las pruebas de jugadores para los estudiantes, quienes son el futuro de la nueva asociación de jugadores de Corea del Sur. Lee Jung-gae maldijo en silencio a Kim Tae-yoon. Lee Ma-yeon anhelaba hablar con Kim Tae-yoon más tarde, y él solo bostezaba con sueño en su asiento. Todos se preguntaban cuál era la relación entre las pruebas de jugador y aquellos que aún no habían cumplido 19 años. Go Tae-wook reveló un secreto: debido a la ruptura del portal y al creciente número de monstruos y mazmorras, la asociación tenía escasez de personal, por lo tanto, serían evaluados incluso mientras estuvieran en la escuela secundaria. Esta revelación sorprendió a todos. Los estudiantes seleccionados de cada escuela serían elegidos en base a calificaciones, expedientes académicos y comportamiento. Pero Kim Tae-yoon sabía que eso era una mentira. El proceso de selección ya había comenzado. Go Tae-wook tenía una habilidad llamada Ojo del Observador. Esta habilidad podía cuantificar la suma total de las habilidades del objetivo, le permitía ver la ventana de atributos al enfocarse en él. Se maravilló con los números de todos en el salón. Creía que los números eran mucho mejores que en otros lugares que había visitado. Y entre estos candidatos, algunos destacaron en su mente. Lee Jung-gae con 1924 y Lee Ma-yeon con 2335. Recordó que los vagabundos habían enviado una lista de recomendaciones, pero no podía creer que hubiera tantos despertados sin entrenar. Una sonrisa se extendió por su rostro. Lee Jung-gae levantó la mano, llamando la atención de todos. Estaba curioso por su acción. Lee Jung-gae preguntó si los candidatos no aptos tendrían que tomar la prueba. Esto despertó la curiosidad del subgerente. Él explicó que las pruebas de jugador estaban destinadas a evaluar a aquellos aptos para ser jugadores entre los despertados, y creía que simples durmientes que no se habían despertado no tenían derecho a escuchar esta conferencia, refiriéndose claramente a Kim Tae-yoon. Para convertirse en jugador, debía evaluarse un número complejo de habilidades. Lee Jung-gae continuó con su elocuente discurso. Su objetivo era claramente humillar a Kim Tae-yoon, y logró provocar risas entre los demás estudiantes. Kim Tae-yoon se dio cuenta de que Lee Jung-gae estaba muy decidido a confirmar si se había despertado o no, y lo miró fijamente, esperando la prueba. Lee Ma-yeon no estaba de acuerdo con sus acciones, pero recordó la falta de modales de Kim Tae-yoon por un momento. Esto la hizo dudar en ayudarlo. Entonces, Go Tae-wook dijo que dependía del estudiante decidir si participar o no. Lee Jung-gae continuó provocando a Kim Tae-yoon. Sabía que Lee Jung-gae tenía razón y que no podía tomar la prueba de jugador si no demostraba ser un despertado. Sin embargo, sabía que el ojo del observador podría usarse en él para obtener una recomendación sin hacer nada. Desde lejos, Go Tae-wook observaba a los estudiantes. Evaluó el comportamiento de Lee Jung-gae como patético por atormentar a otros. Entonces sus ojos se posaron en Kim Tae-yoon. El ojo del observador no pudo verificar su información. Este descubrimiento lo sorprendió enormemente. Entonces Kim Tae-yoon comenzó a desafiar a Lee Jung-gae. Esto confundió a todos los que presenciaron la situación. Kim Tae-yoon luego dijo que se iría de la conferencia y mostró el dedo medio a Lee Jung-gae. Esta audaz acción hizo que Lee Jung-gae se enfureciera. Go Tae-wook aún no podía aceptar que su habilidad no funcionara. Incluso con el presidente de la asociación y el maestro de la guilda de los vagabundos, este tipo de error nunca había ocurrido con su habilidad. Kim Tae-yoon salió del salón, y Go Tae-wook no pudo identificar por qué su habilidad no funcionaba con un chico como él. A unos pasos de la puerta, se detuvo. Intentó incesantemente usar su habilidad para verlo, pero nunca tuvo éxito. Kim Tae-yoon se giró y permitió que su habilidad lo verificara. Go Tae-wook quedó instantáneamente sorprendido. Un aura aterradora lo rodeaba, y el poder sobre su cabeza se midió en más de 5000. Más tarde ese mismo día, Kim Tae-yoon estaba leyendo numerosos libros en la biblioteca, buscando pistas sobre el rey, pero fue interrumpido por el grupo de matones que había derrotado antes. Dijeron que Lee Jung-gae lo estaba buscando y que debía levantarse, y él los desafió audazmente, negándose a seguir sus órdenes. Estuvieron momentáneamente en silencio, pero mencionaron el restaurante de su tía. Esto lo sacudió un poco, apartó los ojos de los libros y levantó la cabeza. Y dijeron que el líder los envió a decir eso. Insultaron a Kim Tae-yoon, llamándolo un huérfano patético que solo causaba problemas a sus tíos. El matón de ojos cerrados no vio el ataque que se dirigía hacia él, y la biblioteca explotó con la presión del golpe. Todos los estantes de libros fueron destruidos. El matón fue sostenido por el cuello con su boca sangrando. Los otros dos fueron derribados fácilmente. Entonces Kim Tae-yoon simplemente preguntó dónde estaba Lee Jung-gae para poder encontrarlo. En el mismo salón principal después de que terminó la conferencia. No había nadie en ese lugar. Lee Jung-gae y su guardaespaldas esperaban que Kim Tae-yoon llegara. El guardaespaldas estaba ligeramente sorprendido. Desde que Kim Tae-yoon llegó, había lanzado continuamente habilidades de estado negativo. Frente al aura opresiva, ninguna de las habilidades había surtido efecto. Como sospechaba, Kim Tae-yoon se había despertado y fue llamado para una conversación, pero no respondió. Continuó diciendo que no quería amenazarlo, sino reclutarlo. Reveló que planeaba crear una guilda tan pronto como se graduara. Kim Tae-yoon aún no daba ninguna respuesta. Lee Jung-gae dijo que quería reclutar a otros genios para que trabajaran para él. Señaló a Kim Tae-yoon como si reconociera su talento. Le ordenó olvidar sus rencores pasados y prometió traer fortuna y honor a su familia, sacándolos del lodo. Finalmente, Kim Tae-yoon respondió, diciendo cuánta tontería estaba diciendo. Activó su habilidad,
preparándose para el combate. Con su piel de piedra completamente formada, estaba listo para golpear su rostro. Lee Jungae quedó momentáneamente desorientado. Rápidamente se recuperó y suspiró. Recordó que los perros deben ser entrenados para obedecer a sus superiores, y luego activó sus poderes de fuego. El guardaespaldas colocó su mano en el suelo y formó un círculo mágico. Usó una habilidad para crear una sala que envolvía el espacio en magia, evitando que los de afuera detectaran magia desde adentro. El piso, las paredes y el techo estaban revestidos de magia. Dijo que ahora nadie interrumpiría la pelea. Los dos jóvenes ya habían comenzado a pelear desde que la sala se formó. Kim Tae-yun, con su brazo de piedra retraído, se preparó para lanzar un golpe. Lee Jungae cubrió su puño con llamas. Sus golpes colisionaron, generando una explosión de energía. Las llamas fueron más fuertes que la piedra, rompiéndola en pedazos. Sintió dolor en todo su brazo. Ya se estaba preparando para lanzar una patada con llamas. La patada envió a Kim Tae-yun volando, estrellándose contra la pared. La explosión del impacto y el calor de las llamas le causaron varias lesiones internas. Lee Jungae disfrutaba mostrando su superioridad. El guardaespaldas solo observaba los fuegos artificiales. Sentía lástima por el joven que enfrentaba a su joven amo. Kim Tae-yun emergió de las llamas y cargó hacia adelante. Pero el ataque fue bloqueado, y su oponente inmediatamente se preparó para contraatacar. Levantó su mano cargada de fuego hacia Kim Tae-yun. Desató una explosión de fuego en su rostro. El guardaespaldas continuaba observando con calma, hasta que descubrió algo sin precedentes. Después del golpe ardiente, las llamas cesaron. Rápidamente, Kim Tae-yun se recuperó y contraatacó con otro golpe de piedra. Comenzó a dominar a Lee Jungae. Ambos atacaron al mismo tiempo, pero el puño de Kim Tae-yun golpeó primero su rostro. Con la fuerza del golpe, lo envió volando. El guardaespaldas no podía creer que el joven amo fuera superado con fuerza bruta. Lee Jungae mostró dificultad para levantarse. Presionó lo que Kim Tae-yun había hecho en su cuerpo que no podía moverse. El guardaespaldas se sorprendió al escuchar que su cuerpo no respondía. Descubrió que el fortalecimiento físico no era la única habilidad de Kim Tae-yun. Estaba emocionado de que su habilidad de parálisis hubiera funcionado. La habilidad de parálisis no puede atravesar fácilmente las resistencias de rango S. El sigilo se anula inmediatamente contra ataques de fuego a larga distancia. Y la depredación, como último recurso, no debería usarse a la ligera. Por lo tanto, el objetivo era acumular parálisis a través del combate físico. Descubrió que el efecto de estado de las habilidades tiene un mayor efecto cuando se usa en ataques directos en lugar de a distancia. Por lo tanto, el último daño causado por varios ataques que contenían parálisis podía penetrar la alta resistencia de rango S del oponente. El guardaespaldas quedó sin palabras al ver al joven amo perder. Afirmó en su mente que Kim Tae-yun era un genio, pero la pelea aún no había terminado. Lee Jungae estaba tirado en el suelo, sufriendo de parálisis. Admitió haber subestimado demasiado. Luego sacó un cristal púrpura de su bolsillo. Aplastó el cristal entre sus dedos. Un gigante de fuego se formó frente a Kim Tae-yun. Lee Jungae ahora dijo que pelearía en serio, con las llamas de su cuerpo aumentando en calor. Se impulsó hacia adelante con sus llamas. El titán de fuego lanzó un poderoso golpe pero falló su objetivo por un pelo. Kim Tae-yun dejó escapar un grito por encima de la altura del titán, con sus brazos completamente cubiertos de piedra mientras se preparaba para golpear. Pero el titán contraatacó con un aliento de fuego. Sus ataques chocaron en el centro de la sala. Las llamas lentamente consumían la durabilidad de las rocas. La protección de piedra fue destruida, y Kim Tae-yun fue lanzado por la fuerza de la explosión, estrellándose contra el suelo. El guardaespaldas seguía observando el desarrollo de la batalla. Reconoció que el titán era la verdadera forma de la habilidad corazón de fuego del joven amo. El cristal púrpura usado anteriormente era una piedra de amplificación de maná creada tras refinar piedras encontradas dentro de monstruos. Gracias a la piedra de amplificación, Lee Jungae podía usar todo el poder de su habilidad. El guardaespaldas estaba preocupado por otras cosas además del uso de esa piedra. Gritó al joven amo que se detuviera, o terminaría matando a Kim Tae-yun. También advirtió que era demasiado poder para que él lo manejara y que sus vasos sanguíneos podrían explotar por la sobrecarga de maná. Un disparo de fuego fue dirigido al guardaespaldas, explotando donde estaba, casi alcanzándolo. Lee Jungae estaba furioso con su subordinado por darle órdenes. Dijo que no dejaría que un pedazo de basura lo humillara de esa manera. Kim Tae-yun apenas se había recuperado del último ataque y fue inmediatamente golpeado por la furia del titán de fuego. Kim Tae-yun rió histéricamente al ver la incredulidad del guardaespaldas tras sobrevivir al ataque del titán de fuego. El guardaespaldas corrió para detener al joven amo antes de que fuera demasiado lejos y ayudar a Kim Tae-yun. Extendió una mano hacia el agujero para ayudarlo a levantarse, pero recibió un puñetazo en la cara, siendo lanzado lejos mientras escupía sangre. Kim Tae-yun preguntó qué estaba diciendo después de que él mismo había iniciado esta pelea. Bebió varias pociones de restauración, preparándose para tomarse el combate en serio con su aura depredadora. En el edificio de la Asociación de Jugadores de Corea, el subgerente reportó en la oficina del presidente. Estaba impactado por los exorbitantes números de 1900 y 2300 correspondientes a los estudiantes Lee Jungae y Lee Ma-yeon, respectivamente. El subgerente afirmó que, sin duda, esos dos estudiantes eran despertados
grados de rango S. Los otros agentes no podían creer que existiera un rango S sin entrenar con un potencial comparable al de la Santa de Japón. La Santa es una de las mejores jugadoras de Japón cuyo poder superó los 2500 desde la primera inspección a los 19 años. En este caso, apenas superó los 2500. El subgerente no podía evitar sentirse asombrado al recordar el valor de Kim Tae-yun, 5096. Se preguntaba si era un error de evaluación o un fallo en su habilidad. Salió de la oficina del presidente con otros agentes y se dispuso a buscar nuevamente a Kim Tae-yun para confirmar sus dudas de primera mano. El guardaespaldas tenía una mirada de incredulidad, dudando si lo que veía era correcto. La habilidad de depredación estaba suprimiendo al poderoso titán de fuego. El titán intentaba liberarse, sin entender cómo Kim Tae-yun estaba logrando esto. No podía creer que estuviera siendo dominado por alguien a quien consideraba más débil. Gritó que era un heredero y un poderoso rango S. Kim Tae-yun preguntó qué importaba si era un heredero o cuál era su rango, mientras ejercía un poco más de poder en su habilidad. El poder del rey tomó forma sobre las decadentes enredaderas escarlata. Devoraron la forma de titán de Lee Jungae, y toda la sala quedó destruida en reacción a ese poder. Todo el gimnasio quedó destruido. Lee Jungae yacía inconsciente en el suelo. El guardaespaldas temblaba intensamente. Kim Tae-yun observaba adelante, sorprendido. El guardaespaldas había protegido al joven amo lanzándose frente a él en el último momento para apartarlo del ataque durante la depredación. Afortunadamente, adquirió la habilidad a tiempo. Preguntó qué planeaba hacer y cómo manejaría las consecuencias. Kim Tae-yun cuestionó cómo podía actuar con tanta desfachatez después de involucrarse en la pelea. Declaró que no era el tipo de hombre que huiría de una amenaza así. Negó tener un plan para matar a Lee Jungae, pero insistió en que merecía una compensación justa por su vida. El rostro del guardaespaldas palideció al escuchar a Kim Tae-yun sugerir que 1000 millones de won serían suficientes para mantener con vida al heredero Lee Jungae. Fuera del gimnasio, varios estudiantes se reunieron alrededor de la explosión. Mientras todos se preguntaban si se trataba de villanos, Lee Mayong reconoció de quién eran esas llamas. Frunció el ceño pensando en el nombre de Lee Jungae. Luego, la escena de Kim Tae-yun siendo acosado pasó por su mente. La enfermera intentó calmar a todos los estudiantes, pero Lee Mayong corrió hacia el gimnasio. La enfermera se sorprendió al verla correr. Estaba a unos metros de la puerta, lamentando haber solo observado a esos dos en el gimnasio sin hacer nada. Entró sin miedo, atravesando las llamas. Deseó en su mente que Kim Tae-yun no hubiera muerto en la explosión. Luego vio que la escena anterior se desarrollaba de manera completamente diferente en su mente. No tuvo reacción mientras él hablaba con ella. Le preguntó qué había hecho para derrotar a Lee Jungae, pero Kim Tae-yun, sin querer explicar, mintió diciendo que había caído por las escaleras. La mentira no podía ser más obvia, y Kim Tae-yun le pidió que manejara la situación sola sin decirle a nadie lo que vio. Se fue apresuradamente del lugar, y Lee Mayong le ordenó que dijera lo que realmente ocurrió. Pero cuando se giró hacia él, ya no estaba allí. No entendía cómo había podido desaparecer tan rápido. Kim Tae-yun reapareció lejos del gimnasio. Dijo que Lee Mayong manejaría la situación por él y que el grupo Taesan ya había participado en su recompensa. Se giró para mirar su estado. Una nueva habilidad y un nuevo atributo se agregaron a su ventana. El atributo, encantó, con 5 puntos. Y la habilidad, corazón del monarca, capaz de fortalecer a los miembros de su grupo. Se sintió ligeramente irritado por haber adquirido un atributo propio de celebridades como Lee Jungae, pero estaba feliz de haber ganado la habilidad. Recordó que las habilidades que fortalecen al grupo eran raras. Para alguien como el que usa varias habilidades, el corazón del monarca era muy útil, ya que se combinaba con cualquier otra habilidad. Mientras se regocijaba en sus logros, un grupo de autos negros apareció frente a él. La figura que salió del auto dijo que estaba complacido de conocerlo. El subgerente dijo que tenía muchas preguntas para él. Kim Tae-yun se preguntó cómo había terminado en ese lugar exacto en ese momento. La primera pregunta que hizo fue qué había hecho para destruir el gimnasio. En la mansión de Lee Jungae, su padre fue informado de que su primer y único hijo estaba en el hospital y que el agresor estaba exigiendo 1000 millones de won por la vida de su hijo. Sus perros de caza ladraban ferozmente. El guardaespaldas temblaba de miedo frente a su jefe. Se disculpó y dijo que no tenía nada que decir al respecto. El jefe le ordenó que hiciera todo lo que Kim Tae-yun pidiera, sorprendiendo a su subordinado. Con tono burlón, dijo que Kim Tae-yun era un chico valiente. Levantó su mano derecha del reposabrazos de la silla, chasqueó los dedos, señalando que sus otros subordinados entraran. El guardaespaldas reconoció a las personas que entraron. Gritó a su jefe que recordara que el oponente seguía siendo un niño y que estaba siendo demasiado cruel. El jefe le dijo que se callara y que no toleraría a un perro ladrando. Lee Jun-soo sonrió cruelmente a sus subordinados frente a él. En el momento en que el subgerente le preguntó qué hizo en el gimnasio, Kim Tae-yun se preguntó a cuál de los dos eventos se refería. Reflexionó sobre las posibilidades de que el gerente estuviera involucrado en el problema que tuvo con Lee Jungae. Con pocas opciones, intentó confiar en la suerte y preguntó si estaba hablando sobre la explosión. El subgerente se sorprendió por la pregunta sobre la explosión. Luego miró hacia atrás y dijo que se encargaría de eso en otro momento. Kim Tae-yun confirmó que el subgerente no sabía de su participación en la explosión del gimnasio. Una sonrisa apareció en su rostro, y preguntó si ya no sabían lo que había hecho. Después de dejarlo confundido, Kim Tae-yun dijo que sabía que había venido a invitarlo a tomar la prueba de jugador, intentando no dejar claro en qué teoría basaba esto. Luego,
Kim Tae-yun reveló su aura. El número 5214 apareció sobre su cabeza. Respondió que era debido a ese gran número mostrado sobre él. El subgerente estaba asombrado, incapaz de creer lo que sus ojos estaban viendo. Después de ver los números sobre su cabeza aumentar, estaba seguro de que la fuerza de Kim Tae-yun era real. Entonces le hizo otra pregunta, preguntando qué le había pasado a su ropa. Kim Tae-yun finalmente notó los daños en su ropa. En la casa de Kim Tae-yun, su primo estaba gritando muy fuerte. Wang Hae-yeon le pidió confirmar si realmente iba a tomar la prueba de jugador, lo que Kim Tae-yun confirmó. Con la confirmación de su primo, su mandíbula cayó. Luego se arrodilló ante el gran Kim Tae-yun. Dijo que el grupo Taesan resolvería el problema del gimnasio y que él podría enfocarse en entrenar para la prueba de jugador dentro de un mes. Su teléfono sonó en la mesa. Fuera de su casa, dos personas estaban esperando. Estas dos se preguntaban por qué la asociación estaba protegiendo la casa de un simple estudiante. El hombre enmascarado acababa de derrotar a la gente de la asociación mientras el enmascarado negro observaba la casa. Estos dos eran una unidad de asesinos de dos personas, los hermanos negro y blanco. El mayor usaba el nombre en clave negro, y sus habilidades eran el sigilo y el fortalecimiento físico. El menor usaba el nombre en clave blanco, y su única habilidad era el sigilo. El enmascarado negro se reía en el techo, planeando la muerte de un simple estudiante. Se giró para mirar a su hermano, pero quedó sin palabras al verlo siendo golpeado. Rápidamente sacó su cuchilla oculta, preguntando quién estaba golpeando a su hermano. Kim Tae-yun soltó al villano enmascarado blanco. El enmascarado negro no tuvo tiempo de reaccionar. Recibió un fuerte golpe de rodilla del que se suponía que era su objetivo. Unas horas antes, en el gimnasio, el guardaespaldas dijo que no podía tomar la decisión de mantener el evento en silencio y entregar los 1.000 millones de won solo. Kim Tae-yun dijo que no era tan malvado como para dejar ese deber en los subordinados y le pidió que llegara a un buen trato con su jefe. Entonces conjuró un contrato en la palma de su mano. La promesa del despertado, un contrato creado por magia, y romperlo resultaría en una penalización permanente aleatoria. La primera condición del contrato era, además de proporcionar los 1.000 millones de won, arreglar el incidente del gimnasio. En vivo en las noticias, se informó que la causa del incidente en el gimnasio de la escuela fue una fuga de gas, cumpliendo con la primera parte del acuerdo. La segunda condición era informarle con anticipación sobre cualquier acción de venganza en su contra. El enmascarado negro rápidamente lanzó un ataque con su cuchilla, algo que fue esquivado fácilmente por Kim Tae-yun. Preparó su mano izquierda y lanzó un poderoso golpe hacia adelante. El enmascarado negro esquivó hacia arriba y se preparó para contraatacar. Atacó desde atrás, pero no pudo golpear a su objetivo. No podía creer que hubiera fallado ese ataque. Desde atrás, Kim Tae-yun se burló de la debilidad de los asesinos enviados para matarlo, diciendo que no eran nada sin sus habilidades de sigilo. En la calle, un gran auto negro estaba llevando a Yu Yeon. Ella llamó al presidente, preguntando sobre la prueba de jugador. Yu Yeon preguntó al presidente quién observaría su participación, sugiriendo si sería Shin Yun-bok de Busan, un rango S. Del otro lado de la línea telefónica, el presidente negó las especulaciones de Yu Yeon. Le dijo que Shin Yun-bok era un buen candidato, pero que estaba más interesado en su hermana, Lee Ma-yeon. Ella dijo que no apreciaba las bromas del presidente. Entonces, el presidente le preguntó en quién estaba interesada. Yu Yeon respondió que era Shin Yun-bok, pero que otro candidato había captado su atención. Dijo que el subgerente Go Tae-wook había acorralado personalmente a un rango S. Mientras tanto, Kim Tae-yun ya había exterminado a los dos asesinos enmascarados blanco y negro. Luego miró su mano y se dio cuenta una vez más de que estaba teniendo problemas para usar su poder de depredación. La ventana de atributos decía que no podía usar depredación debido a su incapacidad física. En las calles frente a la casa de Kim Tae-yun, los asesinos enmascarados blanco y negro estaban expuestos en la calle. Agentes del subgerente Go Tae-wook se quejaron de la horrible conducta de atacar a niños de secundaria por parte de los asesinos. Go Tae-wook agradeció a Kim Tae-yun y le preguntó si sabía quién había pagado para asesinarlo. Sorprendido por la pregunta, decidió no decir nada, respondiendo que no sabía nada. Go Tae-wook se preguntó si la lista de participantes había sido filtrada. Kim Tae-yun pensó que podría ser un problema si el grupo Taesan sabía demasiado sobre él, pero consideró que ahora eran el menor de sus problemas. Intentó ejercer control sobre su habilidad, pero, desafortunadamente, su capacidad física era insuficiente para usarla. Comenzó a caminar de regreso a casa mientras pensaba en cómo aumentar su estado para poder usar la depredación nuevamente. Depredar monstruos o despertados eran métodos defectuosos porque requerían usar la habilidad. Después de reflexionar por unos momentos, se dio cuenta de que solo había una manera. Al día siguiente, en la Academia Blackhead, la entrenadora personal Yure dio la bienvenida a los nuevos visitantes de la academia, el centro de entrenamiento de la nueva asociación de Corea del Sur. Después de presentarse, notó que los dos eran niños. Comenzó a decir que este lugar no era para niños, pero Kim Tae-yun sacó una tarjeta negra y dorada. Yure se quedó mirando la tarjeta VIP en su mano. Reconoció que era una tarjeta de la Guilda de los Alquimistas. Se preguntó sobre la identidad de este chico que había llegado hoy, preocupada por causar un problema si algo salía mal. Una figura musculosa apareció para salvar a Yure. El hombre musculoso dijo que el dinero no era suficiente para entrar. Este hombre era el hombre de hierro, no oficialmente un jugador,
pero un despertado de rango B. Wang Haiyun, confundido por la situación, preguntó qué harían ahora. Mientras tanto, un pequeño grupo de fisicoculturistas observaba la situación. El hombre de hierro, asesino de novatos, había encontrado a su nueva presa. El hombre musculoso continuó posando. Kim Tae-yun no podía entender nada de lo que estaba diciendo y comentó que estaba ladrando como un perro. Este comentario captó su atención. Wang Haiyun y Yure quedaron impactados por lo grosero que estaba siendo. Le preguntó a Kim Tae-yun si lo estaba llamando débil. Él respondió preguntando si quería resolverlo con una apuesta. El perdedor pagaría la membresía del ganador por un año. Se rió complacido por el desafío que impuso y aceptó. Inmediatamente, ambos fueron teletransportados a un campo de juego virtual. Todos en la academia observaban emocionados cómo se desarrollaba la escena. Wang Haiyun preguntó qué era ese juego que simulaba el abismo. Yure respondió que era un programa de juego llamado Portal Virtual. En el Portal Virtual, hay una réplica exacta del abismo, y ahí es donde comienza la competencia. El objetivo era llegar a la meta cargando el mayor peso en el menor tiempo posible mientras se eliminaban monstruos de rango B en el camino. Este juego era la forma más común de establecer una jerarquía en esta academia. El hombre de hierro comenzó avanzando valientemente. Atacó a varias criaturas. Su habilidad de fortalecimiento muscular le dio una inmensa ventaja en combate contra las criaturas y también mejoró su movilidad, y le permitió cargar una gran cantidad de peso dentro del mundo virtual. De repente, vio una luz brillar a su lado. Era Kim Tae-yun avanzando, superándolo en un instante. 3 monstruos aparecieron para interceptarlo, pero su simple avance fue suficiente para pasar a través de ellos. Se preparó para dar una poderosa patada, y los monstruos no pudieron reaccionar, solo pudieron verlo eliminarlos fácilmente. Pateó hacia arriba y eliminó fácilmente a un grupo de monstruos en el camino. En su descenso, eliminó a aquellos que había pasado. Los monstruos virtuales solo podían verlo llegar antes de morir. Vio la enorme cantidad de puntos que Kim Tae-yun estaba acumulando delante de él. Estaba extremadamente sorprendido por esta visión. Todos los demás en la academia también estaban sorprendidos, excepto Wang Haiyun, quien lo animaba. Kim Tae-yun giró la mirada hacia el hombre de hierro, y le agradeció por pagar la membresía de un año para él. El tiempo pasó, y hoy es el día en que comienzan las pruebas de jugador. La emoción llenaba el ambiente mientras todos esperaban ansiosamente esta oportunidad. Un periodista observaba desde un helicóptero, mirando a todos los candidatos. Los más esperados por el público eran Iron Fist Hong Hung Wook, el druida Lee Gilsen, el dios del trueno Shin Yeon-bok y la próxima santa Lee Ma-yeon. Además de ellos, se esperaba la participación de muchos otros talentos, y había gran interés por parte de los espectadores. Una joven reportera estaba exhausta por la distancia que había tenido que recorrer. Estaba triste porque, si no cubría esta historia, sería despedida. Al ver la inmensa cantidad de personas que acudieron para presenciar el examen, pensó que no podría entrevistar a ninguno de los despertados que tomarían la prueba. Mientras se lamentaba, tirada en el suelo, Kim Tae-yun apareció detrás de la multitud. Se preguntó por qué había tanta gente, y su voz captó la atención de la reportera Kim Ji-ha. Rápidamente, ella asumió que Kim Tae-yun podría ser un candidato. Se acercó sigilosamente detrás de él, pidiéndole si le permitiría hacerle una entrevista. Desde una vista aérea, se podía observar todo el estadio. En la sala de espera, llamaron a Kim Tae-yun minutos antes de que comenzara la prueba. Casi llega tarde debido a la entrevista que había dado. Entró en la sala cerrada y encontró a cientos de personas dentro. Todos esperaban que comenzara la prueba. Las paredes cerradas dificultaban saber la hora. La atención de algunas personas fue atraída en una dirección. Lee Ma-yeon notó a una persona reconocida desde lejos. Kim Tae-yun se dio cuenta de que ella también estaba allí para la prueba. Ambos se saludaron, y su aumento de altura no pasó desapercibido. Ella le preguntó qué había hecho con su cuerpo, y él respondió que solo había sido entrenamiento. Ella lo miró de nuevo, preguntándose cómo había cambiado tanto en un mes. Antes de que pudiera preguntarle qué había hecho en el gimnasio con Lee Jung-gae, su voz fue interrumpida. De repente, muchas pantallas se encendieron, mostrando siluetas de la misma persona. El anfitrión dijo que comenzaría la primera prueba y explicó las reglas. La primera regla era que todos tenían una placa en el pecho con un número. El objetivo de la primera prueba era recolectar 5 placas, y si no protegías la tuya, quedarías descalificado. El anfitrión dijo que el límite de tiempo era de solo 1 hora. Toda la sala blanca comenzó a moverse y remodelarse. Finalmente, anunció que todos los medios y accesorios estaban permitidos, excepto el asesinato. Entonces, anunció el inicio de la primera prueba. Todos aparecieron en lugares aleatorios dentro de la sala con formas completamente aleatorias. Todos cargaron contra Lee Ma-yeon porque era de rango S. Ella cargó sus poderes en su palma. Todos los evaluadores vieron el gran glaciar que creó. Quedaron impresionados con el talento de la próxima santa, pero no dejaron de elogiar el alto calibre de los demás participantes. Entre todos, un evaluador dijo que estaba particularmente interesado en un candidato en la pantalla de al lado. Shin Yeon-bok, el rango S, no había permitido que nadie se acercara a él desde el principio. La mayoría de los
evaluadores se preguntaron cómo sería el enfrentamiento entre estos dos poderes de rango S, mientras que Go Taewok observaba solo a un candidato específico. Entendía el interés por los rangos S, pero sabía quién era la verdadera estrella de hoy y estaba seguro de que Kim Tae-yun destacaría mucho. Miró enérgicamente su pantalla, pero vio que estaba luchando contra un solo candidato de manera equilibrada. Go Taewok no podía creer lo que veía. No pudo evitar exclamar en voz alta su irritación. El despertado de rango A, Hong Jung-wook, recibió un golpe en su cara blindada de hierro. Kim Tae-yun recibió de vuelta el golpe que dio con su piel de piedra. Creyendo que había malinterpretado sus habilidades, Go Taewok solo pudo observar incrédulo a través de la pantalla. Entonces se dio cuenta de que no había esquivado ningún ataque. Kim Tae-yun y Hong Jung-wook avanzaron el uno hacia el otro para continuar su duelo. Kim Tae-yun deliberadamente se lanzó frente al puño de hierro. La fuerza del golpe rompió fácilmente sus rocas. Hong Jung-wook gritó a Kim Tae-yun, pensando que lo estaba subestimando. Dijo que la habilidad de Kim Tae-yun era completamente inferior a la suya y que ni siquiera se había molestado en esquivar. Entonces, una aura aterradora llenó el aire. Kim Tae-yun sintió que sus estadísticas aumentaban durante el duelo. Cargó hacia adelante con una velocidad inhumana. Continuó recibiendo estímulos externos para tonificar su cuerpo. Para él, luchar al límite era solo entrenamiento, y siguió dando y recibiendo golpes. Puso toda la fuerza de su brazo en un solo golpe. En la colisión de los ataques, Kim Tae-yun emergió victorioso, rompiendo la piel de hierro del oponente. Se veía muy satisfecho con sus resultados. Hong Jung-wook solo pudo desmayarse ante la poderosa fuerza de su oponente. Cayó de espaldas al suelo sin la más mínima reserva de fuerza. Kim Tae-yun se mantuvo de pie, mirándolo desde arriba. Go Taewok, quien observaba el duelo, no pudo evitar alegrarse por su victoria. Gritó solo en la sala mientras los demás evaluadores lo miraban extrañados. Vio a Kim Tae-yun usando una prueba importante para jugadores de todo el país como una especie de entrenamiento personal. Kim Tae-yun estaba preocupado de que usar demasiada resistencia con este método durante toda la prueba pudiera agotarlo. Comenzó a pensar que la mejor táctica sería conservar su energía enfocándose primero en los más débiles. Entonces, se sorprendió al ver en las pantallas cómo los otros evaluadores veían a un despertado de rango C actuando de manera irresponsable. Obviamente, hablaban de Kim Tae-yun, quien caminaba hacia Shin Yun-bok después de haber eliminado a decenas de personas. Comentaban sobre su cuerpo cubierto de placas, diciendo que podría considerarse el más fuerte de la prueba. Kim Tae-yun comenzó a contar cuántas placas tenía consigo, pero se detuvo, porque mientras tuviera más de 5 placas, era suficiente. Un aura eléctrica estalló desde el poderoso competidor a lo largo de toda la arena. El aura, ya inmensa, incrementó aún más la liberación de su poder. Kim Tae-yun esquivó una descarga eléctrica. Shin Yun-bok se deleitó al ver la velocidad de su enemigo. Desde el comienzo de la prueba, pensaba que todos eran demasiado débiles para entretenerlo, con la única excepción de Lee Ma-yeon, quien está en el mismo rango que él. Shin Yun-bok concentró sus descargas una vez más para atacar. Los 3 ataques fueron hábilmente evitados por Kim Tae-yun. Se preparó con su piel de piedra en el pie. Iba a lanzar una patada hacia Shin Yun-bok. La patada fue defendida inmediatamente por la electricidad. Incluso Kim Tae-yun se sorprendió por su poder defensivo, pero Shin Yun-bok lo elogió por ser tan rápido que no podía ver sus ataques. El poder volvió a estallar desde él, enviando a Kim Tae-yun lejos de su posición. Estaba perplejo por lo traicionero que era el dios del trueno. Poseía una habilidad capaz de controlar relámpagos, y una defensa masiva que le permitía permanecer inmóvil mientras atacaba tanto a distancia como de cerca. Su poder destructivo no era algo que cualquiera pudiera subestimar. Kim Tae-yun se concentró en pensar en un plan que no usara depredación, ya que actualmente no estaba disponible, para atravesar su defensa impenetrable. Shin Yun-bok, al ver que no se acercaba, le preguntó si quería que avanzara hacia él. Se asombró al verlo correr tan rápido hacia su posición. Cargó una enorme cantidad de electricidad en su mano para atacar. Kim Tae-yun esquivó por poco girando su cuello hacia la derecha. Luego, una patada cargada fue lanzada pero también fue evitada con éxito. Manos cargadas de energía se dirigieron nuevamente hacia él. Numerosos ataques sucesivos de Shin Yun-bok fueron realizados, incluso destruyendo la arena. Estaba divirtiéndose mucho con la emoción de esa batalla. Entonces, agarró las manos de Kim Tae-yun y descargó todo su rayo en él. Kim Tae-yun quedó paralizado por la inmensa energía que recorría su cuerpo. Shin Yun-bok gritó que debía correr si quería resistir pelear contra él. Kim Tae-yun apretó los dientes e ignoró el dolor de la corriente eléctrica pasando por su cuerpo. Puso todo en hacer crecer su brazo de piedra, pero el poder eléctrico rompió todas las piedras inmediatamente. Al mismo tiempo, produjo una luz cegadora. Kim Tae-yun levantó los brazos para cubrir sus ojos, pero Shin Yun-bok saltó para lanzar su próximo ataque electrizante con toda su fuerza. Su mano descendió, y un rayo masivo rápidamente golpeó a Kim Tae-yun. El ataque destruyó completamente el área circundante. Apenas pudo resistir la descarga de miles de voltios. Shin Yun-bok lo elogió por soportar incluso esa cantidad de liberación de energía. Pensó en su mente que estaba muy feliz de ver un nuevo juguete tan divertido en esta prueba. En el momento de distracción de Shin Yun-bok, una roca voló hacia él, golpeándole la frente y haciéndole retroceder la cabeza. Quedó aturdido por el golpe en la cabeza. Rápidamente,
Kim Tae-yun corrió hacia su espalda y lanzó otra roca hacia él, esta vez golpeando su pecho con fuerza y precisión, haciendo que incluso Shin Yun-bok tosiera sangre. La piel de piedra no es comparable a la habilidad del dios del trueno, incluso en su mejor rendimiento, terminaría destrozada por sus golpes. Pero el campo de prueba era diferente. Estaba construido con un material capaz de soportar el poder de un despertado de primera clase, por lo que no perdería su forma incluso si terminaba agrietándose. Así que el plan de Kim Tae-yun era usar las piedras rotas, pequeñas o grandes, que encontraba en el camino para atacar a Shin Yun-bok, hasta que pudiera superar la suprema defensa de su enemigo. Entonces, usó una gran piedra para golpear con toda su fuerza. Está construido con un material capaz de resistir el poder de un despierto de primera clase, por lo que no perderá su forma incluso si termina agrietándose. Así, el plan de Kim Tae-yun era usar piedras pequeñas o grandes que encontraba en el camino para atacar a Shin Yun-bok, hasta que pudiera superar la suprema defensa de su enemigo. Entonces, usa la piedra grande para golpear con todas sus fuerzas. Con este acto, destruye una buena parte de la arena. Con la derrota del chico, la audiencia se pregunta cómo un rank se pudo perder contra un rank C y quién podría ser Kim Tae-yun. Habiendo derrotado al chico, recoge las últimas piezas necesarias para el torneo, y ahora solo tiene que esperar a que termine la prueba. Mientras está distraído, recibe un ataque sorpresa de hielo. Mirando en dirección al lanzamiento del hechizo, nota otro hechizo del mismo tipo, solo que más grande, directamente sobre él. En ese momento, una chica llamada Lee Ma-yeon aparece justo frente a él. Al ver a la chica tan cerca, se siente confundido y se pregunta por qué estaba allí y cuánto tiempo había estado observándolos luchar. Sin embargo, al acercarse al protagonista, la chica dice que cree que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, porque el poder sin responsabilidad es simplemente violencia, y comenta que Kim es muy fuerte, pero nunca imaginó que derrotaría a Shin Yun-bok de esa manera, y que probablemente derrotó a Lee Jun-jae de la misma forma. Poco después, la chica exuda un aura escalofriante, sus ojos brillan con un color pálido, mientras usa sus poderes para causar una destrucción masiva dirigida al protagonista. En respuesta, el protagonista comenta que la nieve de la chica se parecía a una bomba, haciendo que el sigilo o cualquier cosa por el estilo fuera completamente inútil. La chica luego logra golpearlo con un excelente ataque. En ese momento, ella dice que, en el gimnasio, creía en él, y que pensaba que era diferente de otros chicos, como Lee Jun-jae, que no actuaría imprudentemente, guiado solo por su propio interés. Pero después de verlo luchar, se dio cuenta de que, al final, todo era su culpa. Luego lo golpea continuamente con ataques extremadamente poderosos, dejando al protagonista en una situación difícil. Después, ella afirma que el uso no autorizado de habilidades es un delito y que esos dos chicos todavía están en el hospital. Sin embargo, después de todo lo que él pasó, decide no denunciarlo, pero debe retirarse de las pruebas para jugadores. Ella declara que no merece ser un jugador. A su vez, el protagonista se levanta y le pregunta quién cree que es para decir todo eso, porque ni siquiera fue capaz de poner fin a la tiranía de Lee Jun-jae. E incluso después de decir todo eso, lo único que realmente quiere es eliminarlo. Entonces, dice que habría preferido que usara la supervivencia en la prueba como excusa en lugar de ser tan patética. Esas palabras hacen que la expresión facial de la chica cambie por completo. Ella, a su vez, declara que, en ese caso, no será indulgente con él nunca más. A continuación, usa su poder para crear un enorme bastón de hielo y dice que lo eliminará con él. En ese momento, el protagonista se da cuenta de que, después de haber sido destrozada miles de veces, su piel de piedra ha perdido su funcionalidad. Incluso si usa el sigilo, será detectado por los ataques de área de ella, y el aumento de atributos otorgado por el corazón del monarca ya está activo, pero no es suficiente para cambiar la situación. Sin embargo, la depredación sigue sellada, y para empeorar las cosas, no tiene energía para paralizarla como lo hizo con Lee Jun-jae. Así que, al final, solo le queda una oportunidad para ganar. La batalla entre ambos continúa, causando una destrucción masiva en la arena. En medio de la brillante luz que emana de la arena, toda la audiencia se pregunta qué está pasando, ya que no pueden ver nada en absoluto. Sin embargo, a medida que la luz de la arena comienza a atenuarse, todos quedan impactados por la escena que presencian. La escena que ven es al protagonista y a la chica en el suelo, atrapados en un beso. Pero no era solo un beso, en realidad, era una habilidad de parálisis. Habilidades de efecto de estado que causan condiciones anormales a corta distancia en lugar de a larga distancia. Y, ya sea directa o indirectamente, tienen una probabilidad extremadamente alta de éxito. El protagonista infundió parálisis en su sangre y la hizo tragarla. Pero considerando que un rank se posee una resistencia monstruosa, esto fue solo una provocación. Sin embargo, la chica no pudo resistir y quedó completamente paralizada. Luego, el sistema del protagonista le notifica que causó un inmenso shock psicológico a su oponente. Como resultado, su encanto aumenta en 3. En ese momento, el anunciador declara que la primera ronda de las pruebas finalmente ha terminado, y que el equipo médico trasladará a todos a un lugar seguro, por lo que piden a todos los participantes que permanezcan en sus posiciones. Después de que se completó la primera ronda de pruebas, todos los participantes heridos fueron atendidos rápidamente por el equipo médico. Sin embargo, aunque Lee Ma-yeon estaba paralizada,
todavía poseía sus placas de prueba y era competente en combate, por lo que aprobó la primera ronda. En cuanto al protagonista, a pesar de haber logrado recolectar solo 7 placas, inesperadamente derrotó a Shin Yun-bok y a Lee Ma-yeon. Esto lo convirtió en el centro de atención de las pruebas en ese momento. Así, todos los participantes que lo vieron comenzaron a preguntarse sobre su rango, aquellos a quienes derrotó e incluso los trucos que podría haber usado. Momentos después, analizó su cuerpo curado, pensando que las habilidades de curación eran increíbles, ya que ni siquiera podía caminar en su estado anterior. Poco después, llegó Shin Yun-bok, ansioso por una revancha contra el protagonista. Le dijo al protagonista que esta vez no podría usar los mismos trucos que usó dentro de la arena. Cuando comenzó la revancha, el joven liberó una enorme cantidad de aura. Al iniciarse la pelea, varios otros jugadores comenzaron a observar, y uno comentó que Shin Yun-bok estaba tratando de vengarse de la pelea anterior. Mientras tanto, otro joven dijo que no le importaba si Shin eliminaba a un candidato, pero que debía darlo todo y aplastar al protagonista. Sin embargo, Shin se irritó extremadamente con ellos y les dijo que no tenían nada que ver con esta batalla y que deberían permanecer en silencio. Entonces, Shin Yun-bok declaró que le mostraría que no era nada sin trucos baratos, en una pelea limpia y justa. Sin embargo, antes de que la pelea pudiera comenzar, todos los presentes, incluidos ellos dos, comenzaron a ser presionados al suelo debido a la magia de gravedad. El hombre que lanzó este poder comenzó a acercarse, y mientras lo hacía, preguntó si los chicos no iban a dejar descansar a los demás. Agregó que actuaban como si no supieran cuál era su lugar. Este hombre era el jugador de rango S, Park Sang-in, uno de los mejores jugadores de la Asociación de Nueva Corea y un futuro jugador de rango SS. En ese momento, el protagonista intentó levantarse a pesar de la gravedad, lo que dejó al hombre impresionado al ver que alguien aún estaba de pie. Sin embargo, intensificó su magia de gravedad, asegurándose de que el protagonista no pudiera levantarse bajo tal presión. El protagonista entonces pensó que había oído que las habilidades de un despierto de rango S y las de un jugador de rango S estaban en niveles completamente diferentes, pero no esperaba que fueran tan distintas. Mientras tanto, el jugador Park preguntó si estaba soportando toda esa presión, señalando que incluso jugadores veteranos no podían resistir tanto. Antes de que pudiera aumentar aún más la presión, fue interrumpido por los médicos responsables de los jugadores. Uno de los médicos exigió saber qué demonios estaba haciendo con los chicos que acababan de ser tratados, y si estaba tratando de eliminarlos a todos antes de que comenzara la segunda ronda. Sin embargo, Park afirmó que no estaba tratando de eliminarlos, sino de controlar la situación. El médico entonces lo acusó de mentir, afirmando que sabía que Park hacía esto todos los años para probar las habilidades de los jugadores. Mientras tanto, a diferencia de los otros jugadores que estaban completamente inconscientes debido a la presión de Park, el protagonista logró ponerse de pie, dejando al hombre asombrado. Impresionado con el protagonista, Park le preguntó su nombre, a lo que respondió que era Kim Tae-yun. Park entonces pensó para sí mismo que Kim debía ser el jugador de rango C que derrotó a Shin Yun-bok y a Lim, y notó que hacía mucho tiempo que alguien no despertaba tanto su interés. Colocando sus manos en el hombro del protagonista, dijo que era evidente que aspiraba a convertirse en un jugador de rango S y preguntó si eso era correcto. Agregó que estaría esperándolo y luego abandonó el área. Sin embargo, los médicos comenzaron a perseguirlo, preguntándole a dónde pensaba ir después de causar semejante escena. Momentos después, los jugadores que avanzaron a la segunda ronda se encontraron en un bosque, donde también estaba presente el jugador de rango Sam Park. Preguntó si todos estaban listos después de un breve descanso y luego anunció que comenzarían la segunda ronda de la prueba de licencia para jugadores. La prueba final estaba detrás del portal que estaban a punto de cruzar. Este portal conducía a una mazmorra de rango D, y anunció que cada 5 participantes que llegaran a la mazmorra a través del portal serían autorizados a explorarla con él como su supervisor. Serían evaluados en todas sus acciones durante la exploración de la mazmorra. Cualquier artículo necesario, como armas o suministros, sería proporcionado por la asociación. El protagonista pensó para sí mismo que tenía sentido que la segunda ronda fuera una mazmorra, especialmente para un aficionado inexperto. No debería haber ningún problema, ya que es una mazmorra de rango D. Además, jugadores activos estarán con ellos, a menos que sea una mazmorra doble llamada Apocalipsis. Dentro de una mazmorra de rango D en el sitio de pruebas para jugadores, se descubrió la primera mazmorra doble del mundo. Esto llevó a miles de personas a estrechar la mano de Dios, incluyendo al primer grupo que la descubrió. Esto desencadenó rupturas de mazmorras en innumerables mazmorras no descubiertas, por lo que piensa que sería genial si pudiera detener esto con una simple advertencia. Sin embargo, nadie creería sus palabras sin ninguna prueba, y aunque lo hicieran, podrían terminar sospechando de él. Eso sería vergonzoso, pero tendrá que lidiar con sus propios problemas mientras no sea parte del grupo de descubrimiento inicial. Puede encontrar varias formas de sobrevivir. Al entrar en la mazmorra, se da cuenta de que ahora forma parte del grupo exacto en el que no quería estar. Entonces, el supervisor del grupo del protagonista pregunta si todos están listos. El supervisor para la segunda ronda de pruebas es un jugador de rango A, Madoak, la primera persona en descubrir la mazmorra doble Apocalipsis. Con una expresión seria, el protagonista piensa que está en serios problemas. Mientras
exploran la mazmorra, se encuentran con monstruos, pero logran derrotarlos con facilidad. El inspector del grupo los felicita por mostrar una intuición de combate notable, incluso siendo su primera batalla real. Dice que definitivamente tienen lo que se necesita para convertirse en jugadores. En ese momento, una chica del grupo dice que no fue nada, ya que todo fue posible gracias a sus instrucciones como jugador. Mientras los observa, el protagonista se pregunta por qué, entre todos los equipos, terminó en el grupo de descubrimiento inicial. Y no tiene dudas al respecto, el anillo que lleva puesto Madoak es el único objeto que el primer descubridor de la mazmorra doble estaba usando. Ese es el anillo del sabio, un objeto de rango único que aumenta la fuerza, la resistencia, la velocidad y el maná 10 veces. En ese momento, piensa que la mazmorra Apocalipsis es definitivamente de rango S, y si cae en ella, no tendrá oportunidad de sobrevivir en su estado actual con depredación sellada. Pero no importa, debe asegurarse de que su grupo no encuentre el apocalipsis. Mientras caminan por la mazmorra, terminan en un lugar con dos caminos diferentes. Uno de los miembros del grupo le pregunta al inspector qué deberían hacer en esta situación. El inspector explica que esto sucede a menudo en las mazmorras, por lo que primero deben considerar un voto mayoritario. Sin embargo, el protagonista de repente corre en una de las direcciones. Aterrorizado, el inspector le grita que regrese, diciendo que correr así en una mazmorra es extremadamente peligroso. Mientras corre, Kim dice que está bien y que deberían seguir ese camino. Luego piensa por qué dejaría que ellos decidieran esto por su cuenta. Claramente, no iba a permitir que eso sucediera, porque los haría tomar un camino diferente al que eligieron en su regresión. Algo mejor que permitirles encontrar la apocalipsis. Su plan está funcionando, todo su grupo lo está siguiendo. Sin embargo, un portal con tonos morados y rosados aparece justo frente a él. Como están dentro de una mazmorra, el chico se pregunta cómo podría existir otro portal. El protagonista se da cuenta de que se ha topado con el portal de la mazmorra doble. Todo su esfuerzo por mantener a su grupo lejos de él fue completamente en vano. Para empeorar las cosas, un miembro sugiere que revisen qué hay dentro del otro portal. Sin embargo, el protagonista ordena a todos detenerse allí mismo y pregunta si no pueden darse cuenta solo con mirarlo. Después de todo, otro portal diferente al de entrada de la mazmorra es extraño, no importa cómo se mire. Insiste en que necesitan informar este incidente inusual antes de hacer cualquier otra cosa y le pregunta a Madoak si está de acuerdo. Madoak responde que, efectivamente, es la primera vez que ve algo así y que, según las reglas, informarlo a la central sería lo correcto. Sin embargo, sugiere que lo intenten solo esta vez. Dice que entiende lo que el protagonista quiere decir, pero el maná que siente dentro del portal, a diferencia de su apariencia, no parece peligroso. Además, es solo una mazmorra de rango D. Incluso si algo sucede, él, como jugador de rango A, está presente. Concluye que, o la asociación preparó este portal, o es una ocurrencia extremadamente rara. Por lo tanto, explorar esta mazmorra les otorgará buenos puntos en la prueba. En ese momento, el protagonista pregunta si Madoak ha perdido la cabeza, ya que no está actuando según las reglas. Sin embargo, Madoak cuestiona si alguien que ni siquiera sabe cómo trabajar en equipo debería estar diciendo eso. Al escuchar estas palabras de su inspector, todo el grupo se vuelve en contra de la idea del protagonista. Después de todo, hace solo unos momentos, él estaba corriendo despreocupado por la mazmorra. Ignorando todo el peligro, uno de los chicos del grupo dijo que, aunque el protagonista tuviera un poco de habilidad, no debería olvidar su lugar. Otro chico comentó que no podía creer que el protagonista le estuviera respondiendo a un jugador activo, llamándolo arrogante. Como la mayoría decidió ponerse del lado del inspector, eligieron entrar en este otro portal. En un intento de detenerlos, el protagonista dijo que necesitaba hablar con el inspector. Sin embargo, con un chasquido de dedos, el inspector llenó toda el área de luz. Al entrar en la mazmorra, el grupo notó algo extraño y sospechó que esta era en realidad una mazmorra de rango S. Al final del pasillo, vieron una estatua gigante y aterradora sosteniendo una enorme espada. El grupo comenzó a cuestionar al inspector, preguntándole qué estaba pasando y si estaba seguro de que esta era una mazmorra de rango D. En ese momento, el protagonista les dijo a todos que guardaran silencio y les instruyó que solo miraran hacia adelante. Al escuchar esto, uno de los miembros del grupo comentó que el protagonista seguía siendo grosero. Sin embargo, el protagonista respondió que algo se acercaba. Tan pronto como dijo eso, dos estatuas aparecieron en el área, caballeros de la muerte de rango A. Esto dejó al grupo preguntándose cómo habían terminado en un lugar así, y el inspector, asustado, les dijo a todos que se prepararan para la batalla. El inspector y las dos estatuas se enfrentaron entonces en una intensa pelea. Usando su poder, el inspector parecía estar resistiendo contra las dos estatuas. En ese momento, todo el grupo se unió a la batalla junto al inspector. Estrategiaron para bloquear la visión de los monstruos, proteger las líneas frontales y seguir atacando sin darle espacio al enemigo. Después de lograr derrotar a los monstruos, una chica del grupo dijo que ahora estaban a salvo y admitió que no esperaba que pudieran derrotar a monstruos de rango A. Uno de los chicos celebró prematuramente, diciendo que no era gran cosa y que podría hacerlo de nuevo. Pero mientras se jactaba,
más estatuas comenzaron a aparecer detrás de él, no solo 2, sino 4 esta vez. Con la aparición de estas estatuas adicionales, el grupo se llenó de miedo. Mientras tanto, el protagonista analizó los cuerpos de las estatuas y se dio cuenta de que algo estaba muy mal con este lugar. Momentos después, la pelea continuó, pero el número de estatuas había aumentado significativamente. El inspector notó entonces que cada vez que derrotaban a una estatua, decenas más aparecían. Además, todos los miembros del grupo ya estaban al límite, y a este ritmo, todos encontrarían su fin. Kim informó entonces al inspector que algo muy extraño estaba ocurriendo en esta mazmorra. Mirando al protagonista, el inspector se preguntó quién era realmente. Incluso después de toda la pelea, el protagonista no mostraba signos de fatiga y había sido el primero en percibir el peligro del portal. Si no fuera por los atributos mejorados de la habilidad del protagonista, el corazón del monarca no habrían tenido ninguna oportunidad. El inspector cuestionó si el protagonista era realmente solo un despierto de rango C. Conmocionado, le preguntó a Kim qué quería decir con que algo estaba mal. El protagonista respondió que era solo una corazonada, pero que esos monstruos no eran caballeros de la muerte. Estas palabras llenaron al grupo de desesperación, dejándolos preguntándose contra qué habían estado luchando todo este tiempo en la mazmorra. En ese momento, el protagonista recogió una espada que uno de los monstruos había estado llevando y declaró que lo averiguaría en ese momento. Entonces cargó contra las estatuas con toda su fuerza. Sin embargo, ignoró todas las estatuas más pequeñas y se dirigió directamente a la más grande. Su intento tuvo éxito, y rápidamente destruyó la estatua más grande. Con su destrucción, todo el paisaje de la mazmorra cambió por completo. El protagonista reveló entonces que todo había sido una trampa ilusoria. Era una táctica diseñada para drenar la energía de los intrusos mostrándoles un entorno falso y enemigos imaginarios. Un miembro del grupo, frustrado, exclamó si todo su arduo trabajo había sido por una simple ilusión. Una chica también preguntó si eso significaba que peores monstruos estaban a punto de aparecer. El inspector, todavía desconcertado, preguntó cómo había sabido el protagonista que todo era una trampa. Después de todo, él tampoco podría haber luchado contra un caballero de la muerte. El protagonista respondió que, aunque no sabía mucho al respecto, no había manera de que los enemigos pudieran haber sido tan débiles. Estas palabras dejaron completamente inquieto al inspector. Sin embargo, el protagonista dijo que deberían seguir avanzando antes de terminar convirtiéndose en un recuerdo. Incluso después de que la ilusión desapareciera, las cosas no mejoraron. Tras la manifestación del apocalipsis, el espacio de la mazmorra se transformó por completo. Las heridas sufridas durante la batalla ilusoria empeoraron gradualmente, pero no podían darse el lujo de esperar ayuda. Así que su única esperanza es encontrar la salida de esta mazmorra. Después de caminar por un rato, finalmente se encuentran con un portal. A pesar de encontrar el portal, el chico enmascarado pregunta si podría ser peligroso. Frente a él, el inspector responde que podría serlo, pero que si no lo abren, morirán ahí de todos modos. Entonces termina abriendo el portal, solo para enfrentarse a un caballero de la muerte. Al ver al monstruo, el chico se ríe al ver a un solo enemigo. Sin embargo, a medida que la habitación se ilumina más, aparecen más de estos monstruos, llenando el espacio. Esto deja al grupo completamente aterrorizado, lo que lleva a uno de los miembros a preguntar si todos estos monstruos son caballeros de la muerte. En ese momento, aparece el líder de la mazmorra, riéndose y declarando que humanos inferiores han logrado llegar a este lugar. Luego les ordena que comiencen a luchar. Este monstruo es el señor de los caballeros de la muerte y tiene rango S. En ese momento, las estatuas de la habitación comienzan a moverse hacia el grupo, aunque no atacan de inmediato. Analizando a los monstruos, el protagonista deduce que parecen querer duelos uno a uno. Aterrorizado, uno de los chicos dice que no puede luchar más, ya que no le queda maná. A su vez, el protagonista les dice a todos que se calmen, porque su objetivo no es luchar, sino escapar. Después de decir esto, el grupo comienza a huir desesperadamente, excepto Madoak y la chica, que permanece inconsciente sobre los hombros del protagonista. Mientras corren, los chicos exclaman que preferirían volver al lugar donde aparecieron por primera vez y que no quieren morir allí. Pero en ese momento, una estatua blande su espada, golpeando a los tres que intentaban huir. Al presenciar este peligroso ataque, el protagonista declara que comprará tiempo para ellos y que Madoak debe encontrar una forma de escapar. Sin embargo, Madoak empuja al protagonista y a la chica detrás de él, usando su poder para crear un muro que los proteja. En ese momento, Kim le pregunta qué está haciendo, pero Madoak le ordena que guarde silencio. Lo llama un inútil no despierto y le dice que debería conocer su lugar y dejar de actuar como si fuera tan importante. Luego menciona que, cuando era más joven, quería convertirse en un jugador de rango S, pero no importaba cuánto entrenara y mejorara sus habilidades, siempre estuvo lejos de alcanzar ese nivel, alejándose más de su objetivo con cada día que pasaba. Esta era su oportunidad. Si podía manejar esta situación en particular, tal vez empezaría a ser tratado como un rango S. Pero al final, así es como resultó todo. En ese instante, una estatua carga contra él, pero Madoak la maneja fácilmente. Después de derrotar a la estatua, dice que Kim es diferente, y eso lo enfurece. Pero también admite que Kim tiene el talento para lograrlo. Por eso,
Kim debería llevar a los heridos y huir lo más lejos posible. Como su supervisor, luchar contra las estatuas es su deber. Sin embargo, cuando el protagonista mira a los heridos, se da cuenta de que ya no están vivos. Momentos después, el muro creado por Madoak es completamente destruido, y Madoak es derrotado por completo, perdiendo la vida en el proceso. La estatua que quitó la vida a Madoak levanta su espada hacia el protagonista, desafiándolo a un duelo. Acorralado en esta situación, mira hacia abajo y ve el anillo que Madoak llevaba puesto. En ese instante, la estatua lo ataca, pero él logra esquivarla y toma el anillo del hombre. Mientras corre, se coloca el anillo en el dedo, pensando que esta es su única oportunidad de salir con vida. Luego ordena que el anillo despierte, causando una pequeña explosión de energía que destruye a las estatuas que intentaban matarlo. En ese momento, el jefe de la mazmorra se sorprende, preguntándose qué clase de poder podría ser este. Al ponerse el anillo, se cumplieron todas las condiciones para su uso, desellando depredación. Además, todos sus atributos aumentaron en 10 cada uno. El protagonista desata entonces una cantidad significativa de destrucción con su maná, lanzando a sus enemigos lejos. Sin embargo, mientras lucha, se da cuenta de que depredación tarda un promedio de 10 segundos en devorar por completo. Así que sabe que no puede depender únicamente de esta habilidad. Decide usar todos los atributos que ha acumulado y todas las habilidades que ha reunido hasta ahora. Solo así podrá escapar con vida de esta mazmorra. En ese momento, nota una lanza enorme que irradia energía y se pregunta qué podría ser. Pero con un solo gesto del jefe de la mazmorra, todas las estatuas lanzan lanzas hacia el protagonista. Con gran esfuerzo, logra esquivar todas las lanzas y las estatuas que lo atacan. Entonces se encuentra cara a cara con el jefe de la mazmorra. Por supuesto, intenta hacer algo. Sin embargo, el jefe utilizó una habilidad para lanzar al protagonista lejos. Luego dijo que, aunque el protagonista era bastante fuerte, ese era su límite. Con eso, el protagonista fue completamente dominado por su fuerza. Con su espada y pies presionando al protagonista, el jefe mencionó que todavía había algo que quería preguntar. Le preguntó quién le había otorgado ese poder, pero el protagonista comenzó a gritar de agonía y dolor. En ese momento, su sistema de jugador le informó que un poder misterioso estaba resistiendo el rugido del Rey Caballero, y parte de esa resistencia había tenido éxito. El jefe de la mazmorra mencionó entonces que ya sabía que el protagonista, a diferencia de los humanos normales, podía entender su idioma. Le preguntó nuevamente sobre la naturaleza de ese poder. En ese momento, la escena cambió ligeramente, y frente al protagonista apareció una figura gigantesca de un monstruo con largos cuernos y 4 brazos. Mirando a su lado, el protagonista notó los cuerpos de sus compañeros de grupo caídos. Detrás de él estaba el jefe de la mazmorra. Mientras tanto, pensaba que nada parecía igual que antes. Comenzó a preguntarse qué era exactamente esta habilidad llamada depredación y cómo él, un simple humano, había empezado a entender los idiomas de los monstruos. Se dio cuenta de que había sido completamente ignorante de todo, obteniendo solo este poder y una oportunidad, y, sin embargo, nada parecía haber cambiado para él. En ese momento, el jefe lanzó un ataque peligroso y fatal. Incluso frente a tal peligro, Kim se preguntó por qué el rey le había dado este poder. Entonces escuchó una voz diciendo que la razón ya le había sido revelada. Un hombre sin ropa apareció bajo una luz y le dijo que era simplemente porque había sido conmovido por la determinación y tenacidad de Kim. El hombre también le dijo que no necesitaba cambiar, solo avanzar. Aparentemente, todo esto era un sueño. Sin embargo, cuando Kim abrió los ojos, estaban enrojecidos y tenía una expresión de ira. El jefe de la mazmorra, al verlo, comentó que el protagonista parecía no tener fuerzas para responderle. Luego llamó a Kim un humano patético y declaró que ese sería su fin, preparándose para dar el golpe final. Pero antes de que el ataque pudiera alcanzar, el protagonista logró reaccionar, usando un poder extraño que destruyó varias estatuas al instante. Al ver la respuesta del protagonista, el jefe se emocionó y preguntó si Kim estaba tratando de entrar en un frenesí con esa habilidad en su estado actual. En ese momento, Kim comenzó a aumentar su maná en 1. Completamente emocionado por la pelea, el jefe declaró que era excelente ver el esfuerzo final de Kim y que lo entretendría hasta el final. El jefe entonces cargó contra el protagonista con un golpe, haciendo que su espada exudara maná con una fuerza tremenda. Pensando que había golpeado al protagonista, el jefe se dio cuenta de que el poderoso ataque no tuvo efecto, ya que Kim lo detuvo fácilmente. Kim entonces preguntó si el jefe tenía curiosidad por la verdadera naturaleza de este poder. Cuando el jefe expresó su deseo de saber más, el protagonista le dijo que lo descubriera por sí mismo. A medida que aumentaban su fuerza y poder, el sistema de Kim le notificó que acababa de avanzar a rango B. Kim entonces lanzó un golpe tan poderoso que el jefe salió volando. Después, Kim continuó derrotando a las demás estatuas con una fuerza abrumadora. Al darse cuenta de que estaba cerca de la derrota, el jefe cuestionó cómo un humano inferior como Kim se atrevía a lograr todo esto. El jefe intentó usar una habilidad para atrapar al protagonista, pero falló por completo. En ese momento, el protagonista declaró que su poder no era el de un humano, era el poder del rey. Finalmente, Kim lanzó un ataque aplastante del que el jefe probablemente no sobreviviría. Con esta victoria, su sistema le notificó nuevamente que había adquirido una nueva habilidad. La habilidad registrada se llamaba Espíritu del Rey Caballero. Momentos después, varios cazadores se reunieron frente al portal para analizarlo. El jugador Park entonces preguntó a una mujer cuál era la lectura mágica del portal. Ella respondió que era un portal de rango S. Agregó que ya se había emitido una orden de evacuación,
pero la distorsión dentro de la mazmorra estaba causando retrasos en la retirada. Como resultado, no estaba segura de si el escuadrón de apoyo llegaría antes de que ocurriera una ruptura en la mazmorra. El jugador Park pensó para sí mismo que, a este ritmo, todos dentro de la mazmorra estarían condenados. Así que decidió que tendría que intervenir solo para garantizar su supervivencia. El portal entonces comenzó a emanar una energía aún mayor, llevándolos a creer que la ruptura de la mazmorra ya estaba ocurriendo. Por seguridad, el jugador Park dijo a todos que se prepararan para el peor escenario. Sin embargo, desde dentro del portal, solo emergió el protagonista. Kim dijo que estuvo cerca, pero que había logrado regresar de la mazmorra. Gracias al protagonista, el incidente de la mazmorra fue resuelto, y los participantes de la prueba pudieron evacuar sin problemas significativos. Los resultados de esta ronda se decidieron en base a las evaluaciones realizadas antes de la segunda ronda del examen. Además, los cadáveres fueron recuperados y devueltos intactos a las familias de los fallecidos. Se decidió no revelar quién fue el que limpió la mazmorra Apocalipsis de rango S. Momentos después, el director habla con dos cazadores, uno de ellos Park y el otro no identificado, mencionando que tuvieron que soportar represalias de la corporación. Sin embargo, si dijeran la verdad, era obvio que el protagonista se convertiría en un objetivo de la prensa y de los villanos. Con esas palabras, los dos jugadores comprenden la situación, y el director les agradece por su comprensión. Luego les pregunta qué opinan del protagonista que limpió la mazmorra Apocalipsis de rango S. En respuesta, el jugador Park afirma que si el protagonista logró limpiar una mazmorra Apocalipsis de rango S solo, debe estar al menos al nivel de un jugador de rango S. Sin embargo, el otro jugador dice que, dado que su rango actual es inferior a rango S, es difícil estimar su verdadero poder. Al escuchar esto, el director pregunta qué quieren decir con esas palabras, y los dos jugadores intercambian miradas. En ese momento, uno de ellos responde que hay una alta probabilidad de que esté al nivel de poder nacional. De vuelta con el protagonista, se encuentra en un lugar con un cielo completamente rojo, rodeado de varios monstruos extremadamente poderosos. Al ver esta escena, se pregunta cómo terminó en el abismo. Momentos después, el rey aparece en el cielo. Con su aparición, los monstruos intentan atacarlo, pero con un solo movimiento, lo reduce a polvo. El rey declara entonces que estará esperando al protagonista en los rincones más profundos del abismo. Después de eso, el protagonista se despierta en una cama de hospital, donde fue admitido debido a todas las heridas que sufrió en la mazmorra de rango S. Al despertar, se pregunta si fue un sueño, pero se da cuenta de que no pudo haberlo sido, ya que se sintió demasiado real para ser solo un sueño. También reflexiona sobre lo que quiso decir el rey al esperarlo. Nota su habilidad de depredación, una habilidad que incluso los monstruos de rango S reconocen, así como su comprensión del idioma de los monstruos. Esto le deja aún más preguntas. Concluye que volverse más fuerte e ir al abismo es el único camino a seguir. Después de esto, revisa sus estadísticas de jugador y las encuentra tal como sospechaba. Tuvo una corazonada mientras enfrentaba al Señor de los Caballeros de la Muerte, pero realmente avanzado a rango B, y con estos atributos, puede rivalizar con un jugador de rango S y el espíritu del Rey Caballero. Después de todo, está seguro de que depredación es la habilidad que una vez lo aplastó con una fuerza abrumadora. A este ritmo de crecimiento, no pasará mucho tiempo antes de que alcance el nivel de poder nacional. A través de las puertas de su habitación de hospital, parece que alguien intenta entrar. Sin embargo, los guardias se niegan a dejarlos pasar, lo que lleva al visitante a quejarse de que es indignante que no la dejen visitar a una persona enferma. Incluso como presidenta de la asociación, califica este comportamiento como verdaderamente malvado. Irrumpe por la puerta, preguntando al protagonista si no está de acuerdo con ella. Al mirar hacia abajo, nota que todos los que intentaron detenerla están completamente inconscientes. Después de preguntarle al protagonista si está de acuerdo con ella, sorprendentemente lo llama querido. Momentos después, dentro de un automóvil, un joven sugiere a la maestra del gremio que sería mejor si él condujera en su lugar. Sin embargo, la mujer responde que no será necesario, ya que el protagonista es su invitado y debería manejarlo ella misma. El protagonista le pregunta entonces qué podría querer con él la maestra del gremio de los vagabundos, uno de los 4 grandes gremios. La mujer responde que solo lo está llevando a casa después de su alta del hospital mientras también verifica al que sobrevivió al apocalipsis. Ante esto, Kim comenta sarcásticamente que si esa era su razón, debería haber inventado al menos una mentira más plausible. La mujer se ríe y admite que es bastante inteligente. Luego le pregunta si sabe lo que ocurrirá en la tercera ronda de las pruebas para jugadores. La tercera ronda será un juego de supervivencia similar a la primera ronda, pero esta vez, los espectadores externos podrán observar como parte del público. Debido a esto, sus habilidades serán completamente expuestas al público. Todos los gremios indudablemente comenzarán a competir por el despierto de bajo rango que logró limpiar una mazmorra de rango S. Ella le pregunta si puede hacerle una oferta que no pueda rechazar antes de que eso ocurra. Ya sea dinero o fama, está dispuesta a darle lo que desee para que se una al gremio de los vagabundos. Después de esa petición, el coche cayó en completo silencio, creando una atmósfera hostil. Tras reflexionar sobre la oferta, el protagonista simplemente la rechazó, a pesar de que era una gran oportunidad. La mujer no esperaba esa respuesta y quedó completamente sorprendida.
sorprendida. Momentos después, el protagonista, junto con las otras dos personas, la maestra del gremio y otro joven, se detuvieron en un callejón. El protagonista les agradeció por el viaje, pero dijo que caminaría el resto del camino. La maestra del gremio, a su vez, preguntó por qué había rechazado la oferta y si siquiera había escuchado su propuesta. Después de todo, ya fuera dinero o cualquier otra cosa que deseara, estaba dispuesta a hacerlo realidad para él. Luego preguntó si la había rechazado porque había recibido una oferta de otro gremio o si había malinterpretado algo por error. Kim respondió, diciendo que no debía tomarlo a mal, ya que no tenía una razón específica para rechazarla. No tenía otro gremio ni condiciones y luego preguntó si el gremio de los vagabundos realmente era tan especial. Al final, dijo que lo rechazaba simplemente porque no quería, y con eso, anunció que se iba. Pero mientras descendía los escalones del callejón, antes de que pudiera reaccionar, la mujer lo agarró por detrás y le cubrió la boca. Con una aura intimidante, le preguntó cuál era su problema. Señaló que apenas estaba comenzando como jugador, pero se atrevía a rechazar a uno de los 4 grandes gremios sin ninguna razón específica, lo que no tenía sentido para ella. Luego retiró su mano de su boca y dijo que lo perdonaría por rechazar la oferta. Además, admitió tener cierto interés en él. En ese momento, el joven que los acompañaba dijo que el protagonista aún estaba en pruebas, por lo que cuestionó lo que ella estaba haciendo con él. También le dijo a Kim que no rechazara la oferta de la maestra del gremio sin razón e insistió en que debería aceptarla. Después de todo, Kim tendría que unirse a un gremio tarde o temprano. El protagonista entonces notó que la terquedad de la mujer era exactamente como esperaba. Después de todo, tenía sentido, considerando que era la hermana de Lee Ma-yeon. La mujer quedó impactada y preguntó cómo sabía sobre su relación con la persona mencionada. Kim simplemente respondió que sabía muchas cosas, incluida su nombre robado. Al darse cuenta de que el protagonista sabía sobre esto, liberó una enorme cantidad de maná, tan fuerte que alcanzó el cielo. En ese momento, su asistente pensó que la situación era crítica. El verdadero nombre de la maestra del gremio, Yoo Ah-yeon, era Lee Ma-yeon, y el CEO del grupo Yuksun, Lin Chan-yeon, la había criado como heredera siendo una hija ilegítima. Sin embargo, cuando nació otra hija en la familia, le quitaron su nombre y fue reducida a una extraña. El hecho de que hubiera cambiado su apellido al convertirse en jugadora era algo que solo unas pocas personas deberían saber. Con sus manos alrededor del cuello del protagonista, preguntó cómo se atrevía a decir esas tonterías en su presencia y si le faltaba algún tornillo. El protagonista respondió que ella fue quien comenzó. En ese momento, su sistema le notificó que una fuerza misteriosa había resistido con éxito el espíritu de la amazona. Kim entonces agarró su brazo y usó su energía. Una vez más, su sistema le informó que había contrarrestado con éxito usando el espíritu del rey caballero. Con solo su energía, lanzó a la mujer hacia atrás. Atónita, ella se preguntó qué clase de poder estaba mostrando. Kim pensó para sí mismo que, como si resistir los poderes de un jugador de rango S no fuera suficiente, también los había revertido. Luego subió los escalones hacia ella, empujándola contra la pared. Mirándola fijamente, le advirtió que no cruzara esa línea, y por un momento, la mujer se sonrojó levemente. Su asistente, sintiéndose incómodo, se preguntó si Kim realmente había dicho esas palabras. Días después, durante la tercera ronda, el presentador anunció al público que la tercera fase de las pruebas se llevaría a cabo en el Coliseo de la antigua Roma. A diferencia de la primera y segunda rondas, que no habían sido reveladas al público, la tercera ronda permitiría a espectadores, personas de la industria, las familias de los participantes e incluso civiles estaban presentes en la arena como público de las pruebas. Entre los civiles estaba Yoo Ah-yeon, disfrazada como una ciudadana común para observar las pruebas, todavía sonrojada por el protagonista. Entre ellos también estaba el padre del protagonista, quien dijo que gracias a Kim podían experimentar algo como esto. Su madre, sin embargo, preguntó si todo estaría bien, ya que había escuchado que las pruebas para jugadores eran extremadamente desafiantes. En ese momento, un joven le dijo que no se preocupara porque Kim era increíblemente fuerte. Agregó que Kim podía derrotar a todos los jugadores con un solo golpe. Este joven, completamente confiado en las habilidades del protagonista, es Wang Hae-yeon, su primo y también el presidente del club de fans del protagonista. Poco después, una mujer que los escucha desde las gradas piensa que esta vez necesita conseguir un titular. Su nombre es Kim Ji-ha, una reportera novata que trabaja para SY Economics, y está al borde de ser despedida. Por un momento, recuerda su última entrevista, que fue descartada porque era con un despierto de bajo rango. También considera la posibilidad de que el protagonista haya sido descalificado de las pruebas, y con lágrimas en los ojos, sabe que podría perder su trabajo si no consigue una buena entrevista. En ese momento, otro joven en las gradas le pregunta a una mujer si no le parece que el ambiente es un poco extraño. Al escuchar las palabras del hombre, la periodista nota que innumerables despiertos de alto rango, veteranos e incluso Lee Gilsen, un prometedor candidato de rango para la prueba de jugadores, están todos mirando a una persona. Esto la hace preguntarse si todos están planeando unirse para derrotar al protagonista, su objetivo, y también,
cuán fuerte podría ser el protagonista. Poco después, se anuncia el inicio de la tercera ronda de la prueba de jugadores. Se advierte al público que tenga cuidado con los impactos mientras observa. Luego, el anfitrión declara el inicio de la prueba. El grupo comienza a preparar sus encantamientos. Cargan hacia el chico, diciendo que deben deshacerse del de inmediato. Aseguran que él solo ha derrotado a 2 de rango S desde la primera ronda. Por esta razón, si no lo eliminan primero, probablemente los derrotará a todos. Poco después, el joven aparece en medio de los ataques, golpeando a cada uno de ellos. Ocurre una explosión, y varias personas caen inconscientes. El protagonista, por su parte, observa todo en silencio. Poco después, nota algo extraño cuando un hechizo lo golpea. Confundido, el chico pregunta qué fue eso. Un hombre desconocido comenta que, aunque pudo haber derrotado a 2 de rango S, bajar la guardia fue un error. Por esta razón, él sería el ganador de la prueba. Sin embargo, en cuestión de segundos, el protagonista derrota a Lee. Como consecuencia, sufre un daño significativo. Fríamente, el chico pide que el siguiente ataque. Todo el grupo comienza a atacarlo, creyendo que los ataques sostenidos eventualmente lo cansarán. Poco después, Kim apunta con el dedo al grupo e invoca el espíritu del Rey Caballero. Aparece una luz intensa, y un monstruo gigante se materializa sobre el chico. El monstruo observa a todos los que lo rodean, y algunos de ellos comienzan a colapsar. Los otros grupos, al ver esta situación, se vuelven extremadamente desesperados. Las personas en las gradas observan todo en silencio. Un chico comenta que no debería haber usado esa habilidad en el centro. La escena se eleva, mostrando varios cuerpos en el suelo. Kim, por su parte, se siente aliviado porque finalmente lo ha terminado. Ahora solo queda una cosa por hacer. Poco después, aparece en escena una chica de cabello azul. Parece estar herida por los ataques anteriores del chico. Kim pregunta qué pretende hacer Lin, ya que no le importa si se retira de la prueba en este punto. Ella aún podría elegir repetir la primera ronda. Lin entonces comienza a lanzar su magia de hielo, formando una esfera gigante alrededor de la arena. Como resultado, atrapa al protagonista dentro de ella. Lin comenta que Kim debería preocuparse por sí mismo porque esta vez no ocurrirá lo que pasó antes. Con una mirada fría, Kim pregunta si está realmente segura de eso. Pasa algo de tiempo durante la batalla, y finalmente la chica es derrotada, colapsando inconsciente al suelo. El protagonista comenta que era lo esperado de ella porque, a pesar de su actitud, seguía siendo la oponente más desafiante. El anfitrión anuncia entonces que con esto, las pruebas de jugadores han concluido, y el protagonista es el mejor calificador de las pruebas. Algún tiempo después, la escena cambia al presidente presentando las recompensas al chico. Lo felicita por convertirse en un jugador de rango S. Además, no esperaba que terminara la tercera ronda por sí solo. Kim dice que todo fue solo suerte. Al escuchar esto, el hombre permanece en silencio. Luego llama al chico nuevamente, preguntándole si les gustaría dar un like a este vídeo para ayudar a Yuki a seguir trayendo contenidos hermosos como este. Espero que les guste, chicos. Hasta el próximo vídeo y cuídense.